Buenas tardes, no tenemos micrófono de mesa, así que voy a intentar que mi voz, aunque está un poco dañada, sirva y llegue a todos los sitios. Lo primero, agradecer a todos vosotros estar aquí con nosotros, acompañarnos y ser partícipes de esta charla que nos van a dar. Agradecer a los representantes de FEDE y de FAMA su acompañamiento también el día de hoy. Y sobre todo agradecer a la doctora Álvarez, adjunto de hematología, lo que nos va a contar y nos va a decir, y sobre todo las preguntas que todos vosotros vais a hacer y las vais a responder de una forma genial. Así que sin no tardar mucho, porque el tiempo es dinero, vamos a empezar con la charla, ¿vale? Muchas gracias a todos. Buenas tardes a todos. Empezaremos con el Willebrand y luego hablaremos de otros trastornos de la coagulación a menos frecuentes. Hablaremos primero del diagnóstico del tratamiento de la enfermedad de von Willebrand. Sabéis que la población de referencia en nuestro hospital está estimada en unos 800 a 20.000 personas y acuden a pacientes de toda España, porque bueno, tradicionalmente hemos sido centro de referencia sobre todo para otras coagulopatías congénitas como la hemofilia. Estimamos que como la incidencia del Willebrand es de un 1%, la población atendida por nuestro hospital es de 1.200 pacientes con enfermedad de Willebrand. Y fue Erik von Willebrand el que describe por primera vez la enfermedad en 1926 y la describe en esta isla del archipiélago de Aland, en el mar Báltico, y concretamente en la isla de Flå. La describen esta niña que tenía consanguinidad, tanto por la rama materna como por rama paterna, y que fallece en su segunda menstruación. Ya Erik von Willebrand, un hematólogo finlandés, que fue el primero que atendió fundamentalmente a los familiares de la niña en la que describe la enfermedad, pues se ve que es una enfermedad hemorrágica parecida a la hemofilia, pero ya desde un principio vio que era diferente. No afectaba a las articulaciones, que es el sangrado más frecuente en hemofilia, ni tampoco tenía sangrado a nivel muscular, y a diferencia de la hemofilia afectaba tanto a mujeres como a varones. Y entonces la denominó pseudohemofilia. Sabéis que el Willebrand es una coagulopatía generalmente congénita, aunque hay casos adquiridos, no sé si hay alguno. Bueno, nosotros llevamos a bastantes pacientes con el Willebrand adquirido, pero es mucho menos frecuente y se suele asociar a otros trastornos hematológicos, fundamentalmente a discrasias de células plasmáticas, a hemopatías monoclonales de significado incierto, a mieloma múltiple, pero nos centraremos en el Willebrand congénito. El Willebrand congénito es un trastorno cualio cuantitativo de la proteína de Willebrand, que veremos ahora qué funciones tiene. La mayoría de los casos su herencia es autosómica dominante y la incidencia en la población es en torno a un 1%. Esta es la proteína de Willebrand, tiene un péptido señal, un propéptido y una subunidad madura. Esa subunidad madura tiene diferentes elementos, algunos de los cuales son más importantes por su unión con diferentes partes de otras células que intervienen en la coagulación, como las plaquetas, o otros factores de la coagulación, como el factor 8. Veis que algunas partes de la molécula se unen a diferentes proteínas de las plaquetas, como la glicoproteína 1B plaquetar o la glicoproteína 2B3A, y otras partes pues son las que van a transportar el factor 8 en el plasma. Y también recordar también la parte A3 que se une al colágeno, a la pared del vaso lesionado, y recordar que cuando el Willebrand, la proteína de Willebrand, realiza su función, es degradado por una proteasa que se llama Adams-13. Esta sería la proteína de Willebrand. Siempre decimos cuando hay un paciente de nuevo diagnóstico, para que entienda un poco la enfermedad, que la molécula de Willebrand sirve como de pegamento entre las plaquetas y la pared del vaso lesionado. Cuando nos hacemos una herida, se deshace el endotelio de la pared vascular y queda expuesto el colágeno subendotelial.
Pues el Willebrand es esa proteína que servirá de pegamento entre las plaquetas y la parte del vaso que se ha lesionado y que ha expuesto el colágeno subendotelial. Estas subunidades que os contaba del Willebrand se van uniendo unas a otras hasta que forman pues unidades más grandes que nosotros llamamos multímeros de alto peso molecular, y esas son las subunidades o las unidades que tienen mayor función. Esas son las que tienen más capacidad de unirse a la pared del vaso que se ha lesionado y más capacidad de unirse a las plaquetas. Por lo tanto, la proteína de Willebrand tiene funciones muy importantes tanto en la hemostasia primaria, que es lo primero que actúa para formar el coágulo, como en la hemostasia secundaria, que sería la que forma el coágulo más estable. En la hemostasia primaria sirve de pegamento entre la pared del vaso lesionada y la glicoproteína 1b plaquetar, interviniendo en lo que denominamos la adhesión plaquetaria, y además sirve de pegamento entre unas plaquetas y otras a través de la glicoproteína 2b3A y es el proceso que denominamos agregación. Y también interviene en el transporte del factor 8 en el plasma. Y pues el Willebrand va a servir como evita la proteólisis del factor 8 y sirve como protector del factor 8, además de ejercer pues, la función del transporte de este factor en el plasma. Esta es la clasificación de la enfermedad von Willebrand. Tendríamos déficit cuantitativo, que sería el tipo 1 y el tipo 3, el tipo 1 que es el déficit parcial y el tipo 3 que es el déficit completo de la proteína de Willebrand. El déficit cualitativo es el tipo 2 y dentro del tipo 2 tenemos diferentes subtipos. El tipo 2A es disminución de la función von Willebrand plaquetaria dependiente con ausencia de los multímeros de mayor peso molecular. El tipo 2M sería igual que el 2A pero con presencia de los multímeros de mayor peso molecular. El 2B es un aumento de la afinidad del factor von Willebrand por la glicoproteína 1b, y el 2N es una incapacidad de la proteína de Willebrand para transportar el factor 8 en el plasma. El déficit más frecuente en la población en general es el tipo 1 y la mayoría de los déficits, como veis en la tabla, son de herencia autosómica dominante, menos el subtipo 2N y el tipo 3, que suelen ser de herencia autosómica recesiva. ¿Cuál es la clínica de los pacientes con Willebrand? Bueno, es una clínica de sangrado mucocutáneo, es decir, estos pacientes ya van a presentar muy frecuentemente sangrado por mucosas, epístasis, sangrados nasales de repetición, sangrados tras extracciones dentarias, sangrados tras amidelectomías o adenoidectomías. Nosotros tenemos un protocolo de actuación con los otorrinos de este hospital precisamente para evitar los sangrados en intervenciones muy frecuentes en la infancia, como son pues, las amidelectomías, de anginas o de vegetaciones a los niños, ¿no? Pues un niño con una molécula de Willebrand en el límite de la normalidad pues va a sangrar mucho y será el típico niño que, si no lo has diagnosticado y no has puesto tratamiento preventivo, pues posiblemente se lleve una transfusión por una intervención de amígdalas o de adenoides. Y un síntoma muy frecuente, hasta en un 80 o 90% de las mujeres que padecen Willebrand, es las reglas muy abundantes, con alimentación aguda o crónica. El diagnóstico del Willebrand es un diagnóstico, a pesar de que es una enfermedad muy prevalente, es un diagnóstico complejo porque hay una gran variabilidad tanto en la clínica como en los hallazgos de laboratorio. El diagnóstico lo hacemos por una historia clínica de sangrado compatible con la enfermedad, cuando hacemos pues una anamnesis en una consulta como la nuestra, que es para pacientes con trastornos de la coagulación. Pues nosotros, cuando empiezan a rotar los residentes con nosotros, siempre le decimos que la anamnesis en nuestra consulta es diferente. No nos interesa tanto, nos interesa, pero no nos interesa tanto si el paciente ha tenido antecedentes de colesterol alto o colesterol bajo o otras patologías, y sí nos interesa mucho qué tipo de sangrado tiene el paciente. Si es un paciente con hemofilia, nos contará una historia de sangrado completamente diferente al sangrado que tiene el paciente con enfermedad de Willebrand. El sitio de localización será totalmente diferente. Entonces, la historia clínica de sangrado nos orientará mucho hacia qué tipo de trastorno tiene el paciente, si tiene un trastorno de la hemostasia primaria o un trastorno de la hemostasia secundaria.
y los antecedentes familiares. Si un paciente nos está contando los antecedentes familiares que tiene de sangrado, podemos saber si esa patología que nos está contando tiene una herencia recesiva ligada al cromosoma X, como la hemofilia, o si nos dice que están afectados ambos sexos en sus familiares, pues podemos interpretar que la patología que nos está contando, pues a lo mejor es autosómica y bueno, pues es recesiva o dominante dependiendo de lo que nos cuente. Por lo tanto, la primera evaluación en la consulta es muy importante, la historia clínica del paciente con la sintomatología hemorrágica y los antecedentes familiares que nos cuenten. Y luego pasaríamos a las pruebas de laboratorio. Dependiendo de la sintomatología que nos cuente el paciente en esa primera consulta, la petición de pruebas que necesitamos para llegar al diagnóstico será totalmente diferente. En cuanto a la evaluación de la historia clínica de sangrado, durante muchos años hemos ido a ciegas, bueno, pues evaluando estos pacientes, y hace 2 años, por fin, la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia por primera vez definió cuáles eran bueno, pues, los ítems o el score que con los cuales podíamos definir que un paciente tenía un sangrado mucocutáneo clínicamente significativo. Y no hacía más que bueno, pues evaluar todos esos síntomas que os he contado frecuentes en los pacientes con Willebrand o con trombopatías como el Glassman o el Bernard-Soulier, pues agruparlos y decir cuándo podíamos considerar esos síntomas patológicos y cuándo esos síntomas no eran patológicos. Por ejemplo, la menorragia, que es un síntoma muy frecuente en los pacientes con Willebrand, pues ahí la STH, un grupo de expertos, dijo, bueno, pues definimos que una menorragia es significativa, pues si causa una anemización en la paciente que requiere tratamiento con ferroterapia. O los sangrados nasales, pues decía, bueno, si son a más de 2 sangrados que proceden con taponamiento durante 10 minutos, podemos considerar que es un síntoma patológico y que el paciente tiene un sangrado hemocutáneo. Y bueno, pues esto la verdad es que a los clínicos pues, nos ayudó mucho. En esencia es 2 síntomas en ausencia de transfusión o un síntoma que haya precisado transfusión. A veces es difícil en una primera evaluación de la paciente darnos cuenta si esa sintomatología hemorrágica que te cuenta es excesiva por la valoración siempre subjetiva si no conoces bien al paciente, pero bueno, una cosa que a nosotros nos orienta mucho es: yo sangré mucho en el primer parto de mi hijo o de mi hija, pero bueno, nosotros siempre le preguntamos, ¿pero ese sangrado requirió transfusión? Si el paciente te dice que sí, ya es un sangrado que nosotros ya lo evaluamos como muy patológico, y como veis, los expertos de la STH también dicen que un síntoma que haya precisado transfusión ya es el diagnóstico de la enfermedad. Y luego los antecedentes familiares, pues la STH también bueno, pues ha definido que aquel paciente que tiene al menos una familiar de primer grado con trastornos hemorrágicos o 2 de segundo grado con historias de sangrado mucocutáneo, podríamos bueno, pues ya sospechar que tuviera una enfermedad móvil. Y luego tenemos los test diagnósticos en el laboratorio que nos confirmarían el diagnóstico de la enfermedad. Tenemos el test de screening que nos pondrían sobre aviso que el paciente puede tener un trastorno de la coagulación, de la hemostasia primaria, test específicos que nos darían el diagnóstico de enfermedad de von Willebrand y test discriminativos que nos englobarían al paciente en los diferentes subgrupos que os he puesto antes en los diferentes subtipos de Willebrand. Los test de screening que tenemos es el tiempo de obturación, ha sustituido el antiguo tiempo de hemorragia. Todavía vemos pacientes en nuestra consulta con las señales de lo que hacíamos antes del tiempo de hemorragia, que era con papel secante, posiblemente algunos de vosotros que se lo hemos hecho. Y bueno, era un test bueno, pues extremadamente muy cruento, y luego bueno, pues dependía mucho del investigador, del clínico que estaba evaluando ese sangrado. Actualmente lo hacemos con un test de laboratorio mucho menos cruente y muy sensible, que es el tiempo de obturación. El tiempo de obturación bueno, pues, se hace con ese aparato que veis ahí en la figura de la izquierda, y lo que hace es medir cuánto tiempo tarda en obturarse un capilar por el cual circula la sangre de la paciente, y le añadimos diferentes agonistas plaquetarios para ver cuánto tiempo tarda en obturarse ese capilar. El test tiene una sensibilidad de un 90%, si bien en el Congreso Americano de hace 2 años sí que en
diferentes experimentos demostraron que solamente tiene un 90% de sensibilidad en aquellos pacientes que tienen molécula de Willebrand inferior a un 30%. Pero bueno, aún así sigue siendo un test muy útil para ver que el paciente tiene un trastorno de la hemostasia primaria. En cuanto al contagio de plaquetas, será normal en todos los pacientes, excepto en aquellos que tienen el subtipo 2B, aquellos en los que su proteína de Willebrand tiene una alta afinidad por la glicoproteína 1B plaquetal. Y el tiempo de ceremonia estará alargado solamente en los pacientes que tienen dificultad para transportar el factor 8, que son los tipo 2N, o en aquellos pacientes que no sintetizan nada de proteína de factor von Willebrand. Esto es un hallazgo que sí que debemos de tener en cuenta, porque muchas veces dicen, bueno, el paciente en el preoperatorio tenía el estudio de coagulación normal. Bueno, pues puede tener un estudio de coagulación estándar, normal, el que se hace en el preoperatorio, que son pues 3 parámetros muy sencillos, pueden ser normales y el paciente tener un Willebrand. Estos test específicos nos darían el diagnóstico de la enfermedad. En el laboratorio podemos determinar qué cantidad de proteína tiene el paciente, qué cantidad de proteína tiene de Willebrand y cómo funciona esa proteína, cómo es capaz de unirse a las plaquetas, cómo es capaz de unirse al endotelio vascular lesionado y cómo es capaz de transportar el factor 8 en el plasma. La determinación de la cantidad de proteína lo hacemos por técnicas de ELISA, bueno, es una técnica de ELISA tipo sándwich, que no voy a explicar, es marcar la proteína con un anticuerpo monoclonal y luego otro anticuerpo monoclonal que lleva un colorante, como si dijéramos, y cuando detecta la proteína se libera color y la cantidad de proteína es directamente proporcional al color que se libera. De esto sí que me gustaría comentaros que lo hacemos en placas de poliestireno, que son placas de 40 pocillos, que la placa es muy cara y que muchas veces nos preguntéis en la consulta por qué se tarda un mes en hacer, bueno, la prueba se hace, es una determinación de laboratorio que se tarda toda la mañana, es laboriosa, pero tardamos un mes porque la placa es muy cara y intentamos, a no ser que sea una cosa de urgencia vital, tener 40 muestras de 40 pacientes diferentes para ocupar la placa entera y poder montar y aprovechar la placa. Por eso tardamos tanto en la determinación de la molécula. La determinación de la proteína se hace en una mañana, pero hasta que no tenemos a 40 muestras, pues intentamos no montar la placa con, a veces que, bueno, pues si ya se va retrasando mucho, con 30 pacientes, pues la montamos. Y también podemos determinar en el laboratorio cómo se une esa proteína de Willebrand a una de las proteínas de la membrana plaquetaria, que es la glicoproteína 1B plaquetaria. Esto también, esto se llama, los antiguos lo llamaban y lo seguimos llamando, el cofactor de la ristocetina, porque se hacía por otra técnica que utilizaba ristocetina, y nosotros lo hacemos por anticuerpos monoclonales dirigidos específicamente, detectan específicamente si se ha producido esta unión entre la proteína y la plaqueta. Y también si somos capaces de determinar cómo se une esta proteína a la plaqueta, también somos capaces de determinar cómo se une esta proteína al colágeno subendotelial. Cuando se ha producido una herida, pues se perdería la continuidad del endotelio de la pared del vaso y quedaría expuesto lo que hay debajo del endotelio, que es el colágeno subendotelial, y os decía al principio que el Willebrand es una proteína que sirve de pegamento entre la plaqueta y el colágeno, y en el laboratorio también podemos determinar cómo es la unión del Willebrand al colágeno subendotelial. Y también podemos determinar qué cantidad de factor 8 transporta el factor von Willebrand en el plasma, que es otra de sus funciones, además es muy importante. Y eso lo podemos hacer por métodos coagulativos, que es el tiempo que tarda en formarse el coágulo, o por métodos cromogénicos, que lo que hace es que mide la liberación de color, que es directamente proporcional a la cantidad de factor 8 que transporta el factor von Willebrand. En nuestro centro, en el laboratorio, tenemos la suerte de contar con métodos cromogénicos que son mucho más precisos y que no se utilizan en casi ninguno de los laboratorios a nivel nacional por el precio, porque son mucho más caros. Y bueno, en nuestro centro tenemos la suerte de poder hacerlo por la cantidad de muestras, no nos sale tan caro y lo hacemos por método cromogénico. Y también debemos de tener en cuenta que los niveles de proteína de Willebrand y los niveles de cantidad de factor 8 que transporta esa proteína deben de ser parejos. En aquellos pacientes en los que el cociente entre el factor 8 y el factor von Willebrand es menor a de 0,6, quiere decir que esa proteína de Willebrand o
bien no transporta el factor 8 de forma adecuada, estaríamos ante un tipo 2N, o bien el paciente no es capaz de sintetizar el factor 8 de forma paralela al factor von Willebrand, y estaríamos ante una hemofilia leve. Cuando os decimos en la consulta hay que determinar de nuevo la molécula, nos estamos refiriendo a la cantidad de proteína que tenéis en el plasma, en la cantidad de proteína de factor de proteína de Willebrand, y cómo funciona esa proteína, cómo es capaz de unirse a las plaquetas y cómo es capaz de transportar el factor 8. Cuando decimos hay que hacer una segunda molécula, estamos haciendo estas tres técnicas de laboratorio. Y también podemos hacer en el laboratorio el patrón multimérico. En nuestro centro también tenemos la suerte de que en el laboratorio se hace el patrón multimérico, que es una técnica compleja, difícil de estandarizar y que se hace en muy pocos centros. El patrón multimérico, la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia pues ha definido que ningún paciente podríamos decir que tiene un Willebrand tipo 2B o 2A si no tenemos un patrón multimérico de él, ¿vale? Entonces, el patrón multimérico sería útil para establecer los subtipos de Willebrand, que luego nos va a servir también a la hora de hacer la aproximación terapéutica para ese paciente, y no es más que hacer una electroforesis de la proteína de Willebrand. Y veis cada una de estas rayitas de la electroforesis son las subunidades de Willebrand, y, por ejemplo, en el 2A, que si recordáis y si no, pues lo recuerdo yo, que pierden los multímeros de alto peso molecular, pues veis que si esta es la proteína normal, a estos pacientes le faltan todos los multímeros de alto peso molecular. Y los test discriminativos, no me voy a detener porque ya son demasiado específicos, bueno, pues nos encuadrarían pues, a los pacientes en los diferentes subtipos, o nos sirven para diferenciar unos subtipos de otros. Deciros unas breves pinceladas de cada uno, de los más representativos. La agregación plaquetaria inducida por la ristocetina es lo que llamamos la RIPA. Es muy útil para los pacientes con el Willebrand tipo 2B, porque estos pacientes tienen un aumento de la agregación plaquetaria cuando disminuimos la concentración de ristocetina. La ristocetina es un potente inductora de la agregación plaquetaria. Es un antibiótico, pero es un potente inductor de la agregación plaquetaria que se ha utilizado mucho en el laboratorio. Y podemos determinar el contenido plaquetario de von Willebrand, porque Willebrand también está en los gránulos alfa de las plaquetas. Estudios de proteólisis más orientados a otras patologías como la PTT, determinación del propéptido para distinguir entre el Willebrand congénito y el Willebrand adquirido, anticuerpos contra factor von Willebrand, que son mucho más infrecuentes que en la hemofilia, y análisis del DNA, que en el Willebrand la verdad es que no está muy estandarizado, quizá porque no se ha corrido tanto como con otras patologías más graves como la hemofilia. Y una vez con todas estas pruebas, bueno, voy a decir 4 pinceladas de este esquema, no os asustéis, tendríamos, pues cuando nos encontramos en la consulta, a la hora de hacer el diagnóstico, tendríamos los antecedentes personales. El paciente te tiene que haber contado sangrados que te sugieran un sangrado mucocutáneo, un sangrado compatible con un trastorno de la hemostasia primaria. Es distinto lo que os decía al principio, en la evaluación primaria que se hace del paciente en esa primera consulta, que a mí me cuente que tiene mucho sangrado tras el cepillado de las encías, mucho sangrado nasal, o si es una mujer, reglas muy abundantes, que me cuente que sus hematomas pues son fundamentalmente, sus hemorragias son intraarticulares o son musculares, que me orientaría hacia una hemofilia, o que cuente que la hemorragia ocurre siempre tras un acto quirúrgico que nos orientaría hacia un déficit de factor 11. Por lo tanto, la evaluación clínica del paciente en una primera visita, siempre se lo decimos a los residentes que es muy importante. Esa anamnesis te puede orientar a pedir unas pruebas de laboratorio u otras. Los antecedentes familiares de sangrado, que como os decía también nos orientan hacia el tipo de herencia y pueden orientar hacia la enfermedad que puede padecer el paciente, y luego los test de laboratorio. Repetiríamos lo primero, un tiempo de obturación, si es normal, casi nos excluiría el diagnóstico de Willebrand en su tipo 2N, pero si el paciente no te cuenta una sintomatología muy abigarrada, posiblemente podrías excluir el diagnóstico, y al resto de los pacientes, si el tiempo de obturación es anormal, le haríamos una determinación de la molécula. Si la molécula está ausente, sería un tipo 3, y si la molécula está presente en pequeñas cantidades, sería un tipo 1.
Y si la molécula es disfuncionante, estaríamos ante un tipo 2. Recordar la capacidad de unirse al colágeno para distinguir el 2M y otras pruebas como la gripa, muy característica del 2B, y bueno, pues aquellos pacientes que tienen el cociente entre el factor von Willebrand y el factor 8 alterado, estaríamos ante un tipo 2N o una hemofilia leve. En cuanto al tratamiento de estos pacientes, tenemos primero medidas higiénico-dietéticas que serían muy parecidas a otros trastornos de la coagulación y tratamiento farmacológico más específico para estos pacientes. Las medidas higiénico-dietéticas serían bueno, pues, comunes a otros trastornos, a otras coagulopatías. No deben de recibir inyecciones intramusculares, las vacunas se ponen subcutáneas profundas y con una compresión de 10 minutos. No deben de recibir antiinflamatorios de síntesis. Recomendamos inhibidores del COX-2 que no tienen alteración de la función plaquetaria, como el Celebrex o la Arcosia, que mandamos frecuentemente en nuestras consultas. Higiene bucodental, porque estos pacientes tienen problemas, muchos problemas con las extracciones dentales. Bueno, pues mejor evitarlo desde el principio, cuidando con las revisiones con odontología. La vacunación, la Organización Mundial de la Salud recomienda la vacunación contra la hepatitis A y contra la hepatitis B en los pacientes con trastornos de la coagulación, porque bueno, pues son pacientes más propensos que la población, que el resto de la población, a las transfusiones. Y en cuanto al arsenal farmacológico que tenemos, bueno, pues de todos conocidos, la desmopresina, que utilizamos mucho en los pacientes con Willebrand, y los concentrados de factor 8 ricos en Willebrand. Tenemos otros agentes terapéuticos que utilizamos con menos frecuencia. La desmopresina bueno, pues cambia el pronóstico de la enfermedad de von Willebrand. Es en 1977 cuando el doctor Manucci, bueno, el jefe entonces del Centro de Tratamiento de Milán, descubre que la desmopresina, un fármaco utilizado en la diabetes insípida, era capaz de liberar el factor de von Willebrand de los sitios de depósito. O sea, es que el Willebrand se deposita, bueno, se acumula en las células endoteliales, en las células de la pared de los vasos y en los megacariocitos. Bueno, pues la desmopresina era capaz de liberar el factor de von Willebrand de sus sitios de depósito durante un periodo de 4 a 6 horas, de tal forma que esto bueno, pues nos permite que el paciente normalice su coagulación esas 6-8 horas o 4 a 8 horas, dependiendo de la respuesta en cada paciente, y nos permite pues hacer procedimientos invasivos como una extracción dental. ¿Qué problemas tenemos? Bueno, que tiene fenómeno de taquifilaxia. Si vemos que vamos a precisar bueno, pues, tener esa hemostasia llena durante mucho tiempo, no podemos utilizar este fármaco porque si lo vamos a tener que repetir a lo mejor a las 24 horas, el efecto va a disminuir hasta en un 30%. ¿Por qué? Porque no sintetiza más von Willebrand, sino que lo que hace es liberarlo de los sitios de depósito. Tenemos las dos presentaciones, la intravenosa y la intranasal. Los clínicos preferimos a la intravenosa porque tiene una absorción bueno, pues, mucho mejor que la intranasal. El pico de factor 8, factor de von Willebrand, es a las 30-60 minutos, es cuando mayor es la concentración de Willebrand en sangre y cuando habría que hacer los procedimientos invasivos, y la respuesta es transitoria, de 4, 6, 8 horas, dependiendo del paciente. ¿Qué efectos secundarios tiene? Uno muy frecuente, coincidiendo con la infusión, que os quejáis casi todos, es el enrojecimiento facial, que es cierto, porque es un vasodilatador, cefalea, porque es vasodilatador, y hipotensión. Y además tiene acción antidiurética, produce hiponatremia, depresión de sodio. No tiene mucha importancia en los adultos, que manejamos mejor los iones y los líquidos, pero sí que tiene importancia en los niños. Por eso, bueno, en ficha técnica pone que no se debe utilizar fuera de cuidados intensivos o de una unidad de estrecha vigilancia en niños menores de 2 años, porque puede producir la hiponatremia, convulsión, complicaciones tromboembólicas extremadamente infrecuentes, y sí que tradicionalmente se ha dicho siempre que podría agravar la trombopenia en pacientes con Willebrand de tipo 2B. ¿Qué pacientes van a responder a la desmopresina? Pues la mayoría de los tipo 1. El
tipo 1 es el tipo más frecuente de Willebrand, un 80% de los pacientes que tienen Willebrand tienen tipo 1 y estos responden bien a la desmopresina. ¿Qué otros tratamientos tenemos para los pacientes con factor von Willebrand? Crioprecipitados, en España en desuso, se siguen utilizando crioprecipitados, se sigue utilizando mucho en Estados Unidos, se sigue utilizando mucho en Sudamérica. Y nosotros tenemos los concentrados de factor 8 rico en Willebrand. Tenemos 3 actualmente que tienen aprobación en ficha técnica para su utilización en pacientes con Willebrand, que es el Pilate, el MATP y el FAN. La evolución histórica de los concentrados tendríamos que remontar a los años 50, cuando la doctora Nilsson ve que una fracción del plasma, la fracción 1 de CON, pues era rica en tanto en factor 8 como en fibrinógeno como en factor von Willebrand. Se empieza a transfundir a los pacientes con hemofilia, que está más que los pacientes con Willebrand, y en los años 70 pues ocurre la gran catástrofe en el tratamiento de los pacientes con trastornos de la coagulación, que fue el contagio en una parte muy importante de la población, sobre todo la población hemofílica, por el virus de hepatitis C y el VIH. A partir de ese momento surge la necesidad y la preocupación por tratamientos más seguros y se trabaja muchísimo a partir de entonces en las técnicas de inactivación viral de estos productos. Se trabaja en la selección de los donantes, técnicas que hagan que los donantes, la selección de los donantes sea mejor, sea más segura, técnicas mejores de fraccionamiento y técnicas de inactivación viral en los productos recogidos. Estos son los 3 concentrados que tenemos para el tratamiento de Willebrand, como os decía anteriormente, y estas son las características de los diferentes concentrados. Se diferencian en los métodos de inactivación viral, en la concentración de factor 8 con respecto al factor von Willebrand, que es muy importante porque antes se aumentaba mucho el Willebrand, pero también se aumentaba mucho el factor 8 y en pacientes que no tienen problemas con la síntesis del factor 8, pues podría producir fenómenos trombóticos. Actualmente tenemos concentrados como el Pilate que tienen una concentración de factor 8 y de factor von Willebrand equivalente en el plasma. Una unidad de factor 8, una unidad de factor von Willebrand, con lo cual se reducen mucho los posibles efectos adversos de trombosis. ¿Qué otros agentes utilizamos en el tratamiento de estos pacientes? Agentes adyuvantes, porque no son prioritarios, casi nunca los utilizamos en el solitario, pues son los antifibrinolíticos, el que conocéis todos vosotros es el anchafibrin. El anchafibrin lo que hace es que, si lo explicamos así en la consulta, una vez que se forma el coágulo impide que se disuelva tan pronto. Es un inhibidor del plasminógeno y hace que el plasminógeno no actúe sobre la fibrina, sobre la plasmina, y la plasmina no actúe sobre la fibrina y no se deshaga el coágulo. Lo que hace es que cuando el paciente es capaz de formar el coágulo impide que se disuelva tan pronto. Se puede administrar por vía tópica cuando el paciente tiene una epístasis, un sangrado nasal, pues en taponamiento, siempre os decimos, pues empapar la gasa y presionáis con la gasa empapada en anchafibrina. Se puede administrar por vía oral, muy frecuentemente lo utilizamos en las extracciones dentales, o por vía intravenosa. Y la dosis pues depende, 10 miligramos por kilo cada 8 horas si se administra por vía intravenosa, 20 miligramos si se administra por vía oral. Y los efectos secundarios, que también sobre todo en niños vemos, y cuando la administración es muy prolongada, pues después de muchos días se quejan de náuseas, alguno de vómitos, más bien de náuseas, molestias gástricas. Y nunca lo ponemos en pacientes que tienen hematurias muy frecuentes en los pacientes con hemofilia. Y en pacientes que tienen riesgo trombótico. Esto no es una contraindicación estricta, pero sí en los pacientes con hematuria, para que no se forme un coágulo en las vías urinarias y tengan cólicos renales que son muy dolorosos. Los estrógenos de síntesis, sabéis que los utilizamos mucho en las mujeres con menorragias, estabilizan la pared vascular y aumentan un poco la síntesis de factor von Willebrand. Y luego agentes hemostáticos locales, que son las bombas de trombina, que utilizan frecuentemente los cirujanos o los traumatólogos en el lecho quirúrgico. Concentrados de plaquetas, en alguna ocasión que el paciente no cede el sangrado con los concentrados de factor von Willebrand, pues sí que
podemos utilizar las plaquetas que también tienen contenido de Willebrand en los gránulos alfa y pueden ayudar a conseguir la hemostasia. En algunos pacientes que tienen anticuerpos contra el factor von Willebrand, extremadamente infrecuente en el Willebrand, mucho más infrecuente que en los pacientes con hemofilia, podemos utilizar el 7 activado. ¿Qué queda por venir? Bueno, pues estamos a punto de que se comercialice el factor von Willebrand recombinante. Han finalizado los estudios a fase 3, que va a ser comercializado por Baster y bueno, pues estamos ansiosos de tener un factor von Willebrand recombinante. Yo creo que le queda muy poquito. El algoritmo terapéutico de la enfermedad de von Willebrand pues, depende del procedimiento invasivo al que se vaya a someter el paciente. Si va a ser una extracción dental y necesitamos revertir la hemostasia durante muy poco tiempo, sabéis que una vez diagnosticado siempre os hacemos el test de la desmopresina para ver si respondéis, y si respondéis pues, para un procedimiento invasivo de poco riesgo hemorrágico, con la desmopresina será suficiente. Si el paciente necesita revertir la hemostasia durante más tiempo o sigue sangrando a pesar de la desmopresina, utilizaremos los concentrados de factor 8 rico en Willebrand, y si persistiera el sangrado, que no suele ocurrir, pues podríamos utilizar unas transfusiones de plaquetas que con el Willebrand que llevan las plaquetas en los gránulos alfa nos ayudaría a conseguir la hemostasia, y en casos ya extremadamente infrecuentes de hemorragias resistentes o anticuerpos contra el factor von Willebrand, podríamos utilizar el 7 activado. Estas son las dosis para cada uno de los procedimientos invasivos. Y quería hablaros un poco de Willebrand y, bueno, y la mujer, porque la verdad es que bueno, pues son las verdaderas sufridoras de la enfermedad, porque el paciente con Willebrand, bueno, pues acude menos a las consultas, precisa menos tratamiento, pero la mujer con Willebrand, pues la verdad es que pues es una enfermedad, como veremos ahora, pues bastante, bueno, vosotras sufrís bastante incapacitante. De tal forma que la enfermedad de von Willebrand hasta se ha llegado a denominar la enfermedad del sexo femenino, siendo una enfermedad que es igual de frecuente en varones que en mujeres, porque tiene una herencia autosómica dominante. Fijaos en los resultados que arrojaba en 1926 el von Willebrand, el hematólogo que describe por primera vez la enfermedad. Pues era una enfermedad en la que la mayoría de sus pacientes, hasta un 70%, eran mujeres. ¿Por qué? Porque la mujer necesita mucho más la atención médica, la mujer que padece Willebrand, que el varón que padece Willebrand. Se actualiza el registro en el 2006 en la Clínica Mayo, en Rochester, en Estados Unidos, y sigue arrojando los mismos resultados. El 71% de los pacientes que tenía registrado la Clínica Mayo eran mujeres, pacientes con Willebrand. Y la World Federation publica sus datos en el 2009, y también la mayoría de los pacientes que tenía registrada la Federación Mundial de Hemofilia con Willebrand eran mujeres, aunque, como os digo, es una enfermedad autosómica dominante que se tiene que dar en igual proporción en varones que en mujeres. Pero la mujer necesita más asistencia y más tratamiento que los varones. Y lo necesita porque son muy frecuentes en el Willebrand las menorragias, los sangrados menstruales. Recordar que en la paciente en la que se describe la enfermedad muere en su segunda menstruación. Es un síntoma muy preponderante. Y por fin, la verdad es que bueno, pues, ha empezado a haber una preocupación por ver qué hacer con estas mujeres que tienen trastornos de la coagulación y reglas muy abundantes. Esto lo podéis ver en esta figura, en la que se ve cómo en los últimos años ha aumentado el número de artículos que se publican en cuanto a menorragia y los trastornos de la coagulación. Y es que la menorragia en las mujeres con Willebrand, bueno, pues dificulta mucho, empeora muchísimo su calidad de vida, tanto bueno, por absentismo laboral, por pérdida de oportunidades para realizar deportes, viajes, estudios, relaciones sexuales. Empeora muchísimo la calidad de vida en las mujeres que padecen Willebrand. Pero ¿cómo definimos menorragia? Bueno, pues recientemente, bueno, en el año 2000, se definió la menorragia como la pérdida de masa de 30 mililitros de sangre en cada ciclo menstrual. Eso es muy difícil de cuantificar.
cuantificar porque la magnitud del sangrado menstrual es muy subjetivo. Luego también hay familias en las que todas las mujeres, o muchas de las mujeres de esa familia, padecen Willebrand y tienen todas reglas muy abundantes, entonces piensan que es lo normal, esas reglas tan abundantes. Entonces es muy difícil en una anamnesis, en una entrevista con los pacientes, de cuantificar qué pacientes tienen menorragias. También se estima que anualmente entre un 5 y un 10% de las mujeres en edad reproductiva solicitan atención médica por menorragia. No todas tienen Willebrand, pero sí que hasta un 13% de las mujeres que consultan por menorragia tienen una enfermedad con Willebrand subyacente. Pues fijaos que en un estudio que se hizo, estas mujeres que consultaban y que tenían un trastorno de la coagulación y que lo comentaban a su médico de atención primaria, lo comentaban a su ginecólogo, bueno, pues se tardaban en diagnosticarse hasta más de 16 años. ¿Y esto por qué es? Bueno, porque muchas personas no tienen también trastorno de la coagulación y consultan por menorragia, porque tampoco los médicos de atención primaria o los ginecólogos están alertas a eso, que esto puede conllevar un trastorno de la coagulación, y a lo mejor tampoco recuerdan muy bien la enfermedad de von Willebrand, se dan cuarto de carrera y muy someramente, y tampoco hay un test de screening sencillo para los trastornos de la coagulación. Sería necesario realizar un estudio de coagulación a todas las pacientes que consultan por menorragia. Bueno, pues estaríamos en el lado contrario, no es necesario, porque si no, bueno, saturarían tanto las consultas de los hematólogos como todas las pruebas todas las pruebas de laboratorio para realizar a estos pacientes. Pero sí que se ha llegado al acuerdo que sí que existe la necesidad de hacer una estandarización de la historia clínica en estos pacientes para que nos salte la alarma de que es un sangrado, una regla demasiado abundante y que hay que derivarla a algún sitio. Y para eso se han hecho diferentes scores de evaluación de menorragia, como este es el más famoso, hay bastantes, pero el PVAC es el más conocido tanto por ginecólogos como por hematólogos. Bueno, pues se facilita a las pacientes unas compresas y tampones que se le da en la primera consulta y tienen que rellenar un pictograma, es un método sencillo y tiene una sensibilidad muy alta. Aquellas pacientes que tienen un PVAC de más de 100, pues posiblemente tengan un trastorno de la coagulación y habrá que estudiarlo. En Estados Unidos bueno, pues se asoció bueno, pues diferentes preguntas, un cuestionario con diferentes preguntas orientadas también a evaluar estas menorragias, y cuando juntaban este cuestionario con niveles de ferritina y niveles de PVAC por encima de 185, la sensibilidad era para decir que la paciente tenía un sangrado menstrual muy abundante y que había que consultar a un hematólogo, era de un 95%. Y cuando llegan a nuestras consultas, pues habría que hacer un hemograma, una coagulación y una molécula de Willebrand. ¿Qué tratamiento tenemos para las menorragias? Bueno, pues lo que hemos visto anteriormente, tanto el tratamiento médico como el tratamiento quirúrgico, que intentamos evitarlo por todos los medios. Tenemos el ácido tranexámico, que es el anchafibrin. Cuando el útero está menstruando, hay mucha actividad fibrinolítica, y el ácido tranexámico bueno, puede ser muy útil tanto en las pacientes con un trastorno de la coagulación como en personas sanas, normales. De hecho, cuando en la primera consulta nos consultaban por menorragias importantes, a veces mandamos el ácido tranexámico sin tener la certeza de que tengan un Willebrand, y no pasa nada, como se ha publicado recientemente. La desmopresina, bueno, pues también hay pacientes que utilizamos los 2 primeros días de la regla, bueno, pues la desmopresina para aumentar los niveles de Willebrand y que pare el sangrado. También hay pacientes con Willebrand tipo 3 que no tienen nada o un Willebrand tipo 2 severo, que no tienen nada de síntesis de la molécula, por ejemplo el tipo 3, que tenemos que utilizar concentrados de factor 8 rico en Willebrand. También utilizamos tratamiento hormonal, nos viene muy bien en las menorragias, porque bueno, pues, por una parte reduce las pérdidas sanguíneas menstruales, porque estabiliza la pared del vaso, porque aumenta la síntesis del factor von Willebrand, porque inhibe la ovulación y nos evitamos los quistes hemorrágicos que muchas veces acaban en hemoperitonеos en nuestros pacientes, y lo utilizamos, la verdad es que muchos. Lo utilizamos también en las adolescentes desde
Willebrand severo desde que empiezan con la regla. También utilizamos el DIU, aunque menos frecuentemente, y diferentes tratamientos experimentales no utilizados en nuestro centro, pero bueno, sepáis que se ha utilizado con buenos resultados, por ejemplo, la interleuquina 11, pero en ensayo clínico. Y bueno, antes se hacía mucho los tratamientos quirúrgicos, intentamos no llegar a los tratamientos quirúrgicos, pero bueno, antes, bueno, pues cuando los concentrados de factor 8 rico en Willebrand no eran tan eficaces, pues a veces lo que había que hacer era, la paciente no paraba de sangrar, había que hacer una ablación endometrial, que es lo que llamamos el legrado, y históricamente, bueno, pues tenemos pacientes ya mayores que se les realizaba una esterectomía para parar el sangrado. Actualmente, bueno, esto es impensable, no sé. Y este sería el algoritmo terapéutico más utilizado. Bueno, pues empezamos con antifibrinolíticos, aumentamos la dosis del antifibrinolítico, si esto no es suficiente utilizamos la desmopresina, si la paciente nos manifiesta que en breve no se quiere quedar embarazada, pues ponemos anticonceptivos orales y en casos muy severos concentrados de factor von Willebrand. En las adolescentes intentamos ser lo más conservadores posibles, no hacer tratamientos quirúrgicos, vamos, en casi ningún caso. Y actualmente se está haciendo profilaxis para los pacientes con Willebrand. Bueno, pues en nuestro centro, como veis, fuimos pioneros en la profilaxis de los pacientes con Willebrand y tienen buenos resultados. Aquí veis la reducción del sangrado, es más en la manifestación hemorrágica que más se beneficia de la profilaxis son los hemácilos de repetición, pero en las menorragias también da resultados. Recientemente, hace 15 días, el mismo grupo hemos publicado los resultados de actualización tras ya 4 años de tratamiento profiláctico en los pacientes con Willebrand. Ya unas breves pinceladas de la gestación en el Willebrand, que también es es una de las cosas que más os lleva a la consulta. ¿Qué hacemos cuando una paciente con el Willebrand se queda embarazada? Siempre os decimos que hay que hacer una determinación de la molécula en la semana 20. ¿Por qué? Porque los niveles de Willebrand sí que aumentan. El embarazo en una persona sana es un estado de riesgo protrombótico. ¿Por qué? Porque aumenta el factor 8, aumenta el fibrinógeno, aumenta otros factores de la coagulación y aumenta el Willebrand. A las personas con Willebrand pues se beneficia porque en el embarazo a partir de la semana 20, en el tercer trimestre de gestación, pues se aumenta la molécula y tienen menos riesgo hemorrágico. Por eso siempre os citamos a partir de la semana 20 de gestación para hacer una determinación de la molécula. Y con eso vamos a hacer una estrategia terapéutica de cara al parto. Si tenemos procedimientos invasivos, bueno, pues antes, porque hay que hacer una amniocentesis, habrá que poner el tratamiento dependiendo de los niveles que tenga la paciente. En aquellos pacientes en que en la semana 20 tienen menos de un 30% de molécula, pues habrá que poner tratamiento. ¿Qué tratamiento se la ponemos? Pues la desmopresina. La desmopresina, el minurín, es oxitóxico, entonces la ponemos cuando se clampa el cordón umbilical y además pasa al feto, pero se la ponemos cuando se clampa el cordón umbilical porque si la ponemos antes puede producir convulsiones en el feto. Y en los tipos que no responden a la desmopresina, pues pondríamos concentrados de factor 8 rico en Willebrand. Otra pregunta súper frecuente en la consulta es, desde que la paciente con Willebrand se queda embarazada, si se puede poner la epidural o no se puede poner la epidural. La epidural se puede poner, bueno, pues en nuestro centro, la verdad es que la última palabra, por mucha informe que demos a nosotros, la última palabra la tiene el anestesista, porque si a la paciente le pasa algo, es el que va a pinchar en ese momento, y la última palabra la tiene el anestesista que está ese día de guardia y que evalúa a la paciente por mucho informe que le hagamos nosotros desde la consulta. ¿Qué hay en la bibliografía? Bueno, pues nosotros hacemos lo que hay en la bibliografía. Hay poco sangrado en las pacientes con enfermedad von Willebrand que mantienen niveles de molécula por encima de un 70% en la semana 20. La verdad es que el problema es que si una paciente que
tiene menos niveles, le ponen a la epidural, la clínica de un hematoma a ese nivel va a ser exactamente igual que la clínica que tiene la paciente con la epidural, con lo cual nos vamos a dar cuenta muy tarde de que la paciente nos ha hecho un hematoma en el canal neural y las consecuencias pues pueden ser de por vida, pueden ser fatales. Entonces, bueno, en nuestro centro hacemos lo que recomiendan las guías, por encima de un 70%. Ponemos una nota al anestesista que se puede poner la epidural, pero es el anestesista que está de guardia ese día y evalúa a la paciente el que tiene la última palabra para ponerla. La desmopresina, lo que os decía, es controvertido su uso en gestación. Intentamos no utilizarla en el primer trimestre porque es oxitóxico y puede producir contracciones y riesgo de aborto. El ácido tranexámico, aunque atraviesa la placenta, no se han descrito efectos adversos en el feto. Este es otro antipirinolítico que utilizamos muy poquito en nuestro centro. Y los concentrados de factor 8 se utilizan en pacientes con tipo 3 para mantener por lo menos niveles de factor von Willebrand de un 50%, 3 días si es un parto vaginal y de 5 a 7 días si es una cesárea. Con lo cual, hasta un 13% de las pacientes con menorragia asocian una coagulopatía y deberían ser derivadas al hematólogo para que no tarden tanto en consultarse, pero bien es verdad que también hay muchas pacientes que tienen menorragia y no tienen Willebrand. La menorragia es un síntoma muy importante en la enfermedad. Hasta un 80 o 90% de las pacientes con Willebrand tienen sangrado menstrual importante. Se necesitan métodos eficaces en la evaluación clínica, en la consulta, en la anamnesis para evaluar si una paciente tiene una menorragia. La menorragia debería ser manejada por un equipo multidisciplinar, ginecólogos, hematólogos. El tratamiento ginecológico también es importante. Cualquier tratamiento ginecológico que reduzca el sangrado, dispositivos intrauterinos, anticonceptivos, son bienvenidos para manejar el sangrado, y actualmente contamos con fármacos con buen perfil terapéutico para realizar la profilaxis que os decía anteriormente. Por lo tanto, el Willebrand podríamos decir que tiene, lo que decimos a los pacientes siempre, que tiene un nombre muy rimbombante, pero es el trastorno de la coagulación más frecuente en la población. Cuando hacen un preoperatorio, que ahora son tan frecuentes, que te diagnostiquen de una enfermedad de Willebrand. Los pacientes tienen sangrados por la nariz, por las encías, lo que llamamos nosotros sangrados mucocutáneos, y muy frecuentes las menorragias. El diagnóstico con las técnicas de laboratorio que os he comentado, y el tratamiento o bien con la desmopresina o bien con el factor 8 rico en Willebrand, dependiendo de lo que requiera el paciente, si se va a someter a una intervención quirúrgica con bajo riesgo de sangrado, con alto riesgo de sangrado, y el tiempo que precise tener niveles de molécula altos. Y nada, a ver si tenéis alguna pregunta. Sí. Quería preguntarte, cuando hablas del futuro, que ya está casi el factor von Willebrand recombinante, ¿qué puede mejorarnos? O sea, ¿qué se espera de ese medicamento? ¿Qué es diferente al factor von Willebrand concentrado, al Fandi? Bueno, al Fandi concretamente sí es diferente. O sea, quiero decir, el factor von Willebrand recombinante tiene, por un lado, la ventaja que solamente te va a aportar Willebrand, porque todos los que tenemos en el mercado, es lo que os comentaba, aportan factor 8 que tú no lo necesitas y factor von Willebrand. Pero son así los concentrados, no tenemos el factor von Willebrand solo. O sea, te aportan factor 8 y factor von Willebrand. Los antiguos pues te aportan 2,4 de factor von Willebrand por cada una unidad de factor 8. O sea, te aportan también mucho factor 8 que no necesitas. Y luego las ventajas del recombinante, bueno, pues en cuanto a seguridad, los que hay ahora en el mercado son todos plasmáticos, que son seguros, ¿no? Son extremadamente seguros. Desde 1986 no se ha reportado ninguna infección en pacientes con hemofilia, ni por hepatitis C, ni por VIH. Te pongo el ejemplo de pacientes con hemofilia porque requieren más tratamiento que el paciente con Willebrand, y los plasmáticos son seguros, pero bueno, un fármaco recombinante, pues claro, siempre la seguridad es mayor. Entonces, yo creo que ganaremos mucho. En eficacia, posiblemente no. El problema de los concentrados de factor von Willebrand ahora es que te aportan cosas que tú no necesitas, porque tu factor 8 sintetizas normal, pero claro, hay que poner las dos cosas. Y entonces, no están descritos, no hay alertas de que produzcan trombosis, pero estás recibiendo una cosa que no necesitas, y son plasmáticos.
otro es recombinante. Con lo cual, en cuanto a eficacia, yo creo que bueno, todos estamos contentos, los fármacos que hay son seguros, son eficaces, perdón, pero bueno, te aportan cosas que tú no necesitas. Entonces, bueno, sea un fármaco que sea específico para tu enfermedad por primera vez. Sí. ¿Es posible que se salte de una generación a otra? El Willebrand. Sí. El Willebrand es posible que tenga diferente, o sea, dependiendo del defecto genético, puede tener mayor o menor penetrancia. ¿Qué significa eso? Que en una generación lo puede tener, si hiciéramos el estudio genético, pero tenga poca penetrancia el gen, porque esté compensado con algún otro, y el fenotipo hemorrágico, o sea, las manifestaciones clínicas en esa generación sean inferiores, o sea, no tenga ningún, por ejemplo, un paciente que tiene, a lo mejor que tenga un 50% de molécula de Willebrand, no va a tener sintomatología hemorrágica. Entonces, bueno, mi abuela lo tenía y nosotros no hemos tenido, y sin embargo mi nieto lo tiene. Pero el defecto genético está en todo, o sea, en las 3 generaciones. Lo que pasa es que la expresión clínica es diferente, y eso es muy característico de la enfermedad de von Willebrand. Así no, por ejemplo, de la hemofilia, que la expresión clínica de la enfermedad es igual en todos los que lo padecen de una misma familia. Pero en el Willebrand sí que dicen, se ha saltado una generación. No, si hiciéramos el estudio genético, esa generación intermedia también lo tendría. Lo que pasa es que la expresión clínica del gen, o sea, hay mucha variabilidad, que está en una diapositiva, mucha variabilidad de expresión clínica de los diferentes genes, del diferente defecto genético que tiene cada una de las familias. Claro, es que supuestamente mi abuela, la madre de mi madre, murió en una mesa de quirófano. Nadie le diagnosticó porque en aquella época mi madre no lo tiene, ninguno de mis hermanos. Yo sí, mi hija también y mi nieto. Pues posiblemente la generación intermedia, si le haces un estudio genético, lo tiene seguro, claro, porque no se puede transmitir una cosa que no tienes, o sea, eso es imposible. Pero es verdad, que lo ponían en una diapositiva, que la expresión y la variabilidad clínica es muy característico de la enfermedad de von Willebrand. Igual que 2 hermanos tienen el mismo defecto genético, la misma mutación, y a lo mejor uno tiene mucha sintomatología hemorrágica y el otro no. Y eso es muy característico de la enfermedad de von Willebrand, que no ocurre en la hemofilia. La hemofilia, si se hereda una inversión del intrón 22, pues eso le confiere una severidad y una expresión en la clínica que es igual, independientemente de que sea en la misma familia, en otra persona que tiene una inversión del intrón 22 que sea de otra familia. Pero en el Willebrand es muy, de hecho lo ponían en una diapositiva, es muy variable la expresión clínica dentro de una misma familia. Claro que es posible que lo tuviese, pero sí, no estaría diagnosticado. Claro, sí. Es lo que dice mi madre, que de una hemorragia se murió en muchas operaciones. Ya. Pero claro, al no tenerlo mi madre, somos 4 hermanos, no lo tenemos no más que yo. Sí. Luego, sin embargo, mi hija y mi nieto sí. Claro, al ser congénito... Sí, no puede ser 50%. Vale, gracias. Sí, hay mala suerte, pues son todos, y si no, pues será alguno. Me llama mucho la atención que has comentado que el VIEW y todos los formas de prevención interviene para mejorar el sangrado. Sí. ¿Cómo es esto? Los estrógenos, ¿sabes? La liberación de estrógenos por parte de los dispositivos intrauterinos o los anticonceptivos orales. Los estrógenos... ¿A los VIEWs entonces son hormonados? Sí. Y todos los que liberan estrógenos pues estabilizan la pared del vaso, aumentan un poquito la síntesis de factor von Willebrand y luego nos evitan, o sea, a nosotros sí que nos ayudan mucho, aunque la liberación, o sea, si tú en los artículos que han publicado, la liberación que hacen de factor von Willebrand no es mucho, pero sí que nos ayudan mucho, primero porque son reglas controladas, tú sabes cuándo le va a venir la regla y ahí le pones la profilaxis, 3 días con desnutrición, y lo tenemos perfectamente controlado. Nos evitan la ovulación, que los pacientes con Willebrand hacen pues quistes hemorrágicos, hemorperitoneos, es súper frecuente. Entonces nos evitan muchas eventualidades, ¿no? Es como una cosa más controlada. Pero es verdad que los que más utilizamos son los anticonceptivos orales. Has hablado antes de los antiinflamatorios para el tratamiento de von Willebrand. Pero esos, ¿hay algunos más que pueda utilizar en crema o algo por el estilo? Todos los inhibidores del COX-2, pero no hay inhibidores del COX-2 en crema.
todos los inhibidores del COX-2. Nosotros preferimos el Celebres porque luego la Arcosia sí que produce hipertrigliceridemia y tiene sobre los efectos adversos. Y casi siempre ponemos el Celebres. Generalmente el Celebres va mejor para los dolores articulares periféricos y la Arcosia para los dolores de la columna vertebral. Pero en crema no hay ninguno. ¿Se podrían utilizar esos también en la hemofilia? ¿Que se podrían utilizar? ¿En hemofilia también? En hemofilia sí, y los utilizamos. En todos esas recomendaciones son comunes a todos los trastornos de la población. Sí, porque lo que hacen los inhibidores del COX-2, a diferencia de los AINES, del ibuprofeno, que se utiliza más frecuentemente, el ibuprofeno lo que altera es la función de las plaquetas, la adhesión y la agregación plaquetaria. Entonces, un paciente que tiene otro trastorno de la coagulación, le añades pues una dificultad ahí en la hemostasia primaria y tiene más tendencia a sangrar. Y los inhibidores del COX-2 no tienen ninguna función, no alteran la funcionalidad plaquetaria, por eso no te confieren ningún riesgo de sangrado. ¿Y esos tipos de medicamentos se pueden utilizar como cuando usas el ibuprofeno? Quiero decir, que es un niño pequeño con otitis que te dice lo mejor es el ibuprofeno y dices no puede. En ese caso... Los inhibidores del COX-2 en niños se utilizan menos dosis y menos frecuente, ¿vale? En adultos las mismas indicaciones que cualquier antiinflamatorio, pues un antiinflamatorio. En niños los utilizamos con menos frecuencia, ¿sabes? Te dicen que no más en adultos, bueno, pues no más de un mes, en niños pues no más de una semana o 10 días, ¿vale? Pero sí se pueden utilizar con la misma, con las mismas indicaciones, que es un antiinflamatorio igual, con las mismas indicaciones lo puedes utilizar. De todas formas, si un paciente con Willebrand tiene más de un 30 o un 40%, y por ejemplo los niños, que para lo que se usan los antiinflamatorios es pues para bajarle, que está resistente la fiebre, no baja con el aprietal, y una dosis puntual de Dalsy, no le va a pasar nada, o sea, no le va a pasar absolutamente nada, ¿vale? Hombre, si tiene un esguince y le dicen antiinflamatorios cada 8 horas tal, pues hombre, ahí es mejor utilizar un inhibidor del COX-2, ¿vale? ¿Hay algún tipo de afectación entre que les cueste quedarse embarazadas a las mujeres y el von Willebrand? Que le cueste quedarse embarazada. Sí, a la mujer con Willebrand. No. Así como en otros trastornos de la coagulación, que veremos luego el 13 o el déficit de fibrinógeno, sí que tienen infertilidad o les cuesta quedarse embarazadas. En el Willebrand no. Sí. Es que genéticamente es autosómico dominante. Sí, la mayoría. ¿Hay experiencias de gente que haya hecho selección genética a ver tener hijos o se hace? No, que la cubra la seguridad social, no. No, ya, pero me refiero, si hay algún estudio, si eso es posible... No. O sea, sí que es... O sea, en todas las enfermedades tú puedes llegar, que te hagan la mutación que tienes de tu enfermedad y si tú lo pagas, pues seleccionar fetos que no tengan la mutación. Eso como en cualquier enfermedad. Pero bueno, no es una enfermedad, para no ser un Willebrand tipo 3, no es una enfermedad muy discapacitante ni con hemorragias de riesgo vital que... no sé, que a lo mejor merezca la pena ahí pues utilizar todos esos recursos, ¿no? Como se hace, por ejemplo, en la hemofilia grave, ¿no? Que sí que está contemplado y lo hacemos en el hospital. En el Willebrand no. Y tampoco hay estudios que lo hagan. Se está haciendo, hay un registro ahora mismo abierto a nivel nacional para recoger los defectos genéticos de la población española con enfermedad de Willebrand, pero sí que está bastante atrasado en comparación con otras patologías como la hemofilia. Pero yo creo que el avance pues va con lo que requiere la población que tiene la enfermedad, ¿no? La hemofilia o el déficit de factor 13 son enfermedades muy graves, ¿no? Entonces pues sí que se emplean más recursos, ¿no? en el consejo genético y en el estudio genético. El cámara que pregunta más que nadie. ¿Hay mucha diferencia entre la esperanza de vida de un von Willebrand y de una persona 100% sana? No hay diferencia. O sea, vamos a ver, el 80% de las personas con Willebrand tienen un Willebrand tipo 1, ahí no hay diferencia. Con un Willebrand tipo 3, la verdad es que es tan poca la población que tiene un Willebrand tipo 3 que no hay estudios epidemiológicos que te digan cuál es la esperanza de vida en pacientes con el tipo 3. Hombre, ahí se supone que sería menor la esperanza de vida, pero en un Willebrand tipo 1, que es el 80% de la población, no, la esperanza de vida es la misma.
Siempre cuando tú tienes un tipo 2A o el 1, cuando tienes un hijo y tiene la enfermedad, ¿va a tener siempre el mismo tipo? Sí, sí, va a tener siempre el mismo tipo porque hereda el mismo defecto genético, claro. No se puede pasar a un 3 o un 1. No. A no ser, bueno, no. O sea, que tu pareja también tuviera un Willebrand y fuera un tipo 3 y entonces heredara el tipo de Willebrand del defecto genético del otro progenitor, pero si no heredara el que tenga el padre que estaría diagnosticado en la misma gravedad. Al principio, en una de las primeras diapositivas, comentabas que más o menos unos 1.200 pacientes son los que se han tratado a lo largo de un año en la unidad. De todos estos pacientes, ¿qué tanto por ciento necesitan tener un tratamiento con factor y qué tanto por ciento, digamos, que necesitan hacer otro tipo de tratamiento? Pues mira, el 80% será un tipo 1, ¿sabes? Entonces, eso se tratan generalmente para procedimientos invasivos que requieres revertir la hemostasia durante poco tiempo, se tratan con desmopresina, la gran mayoría. Y luego los tipo 3 son poquitos, un 10% de esos pacientes, de esos 1.200, requerirán tratamientos y los tenemos en profilaxis, como os he dicho. Los tipo 3, la mayoría de ellos están en profilaxis porque tienen hemartos, tienen sangrados nasales frecuentes o tienen hemorragias importantes. Y eso sí que se tratan con factor. O sea, la diferencia de la hemofilia... Sí, el paciente con Willebrand generalmente necesita poco, o bueno, en intervenciones quirúrgicas, que necesitas mantener la hemostasia bien durante 7-8 días, pues claro, ahí aunque sea un tipo 1, vas desde el principio con factor 8 rico en Willebrand. O sea, no empiezas con desmopresina porque luego tienes fenómeno de taquifilasia, a las 24 horas vas a tener que cambiar a concentrados. Entonces, desde el principio empiezas con concentrados. Pero sí, el consumo de los pacientes con Willebrand, pues en comparación con el resto de pacientes con coagulopatías congénitas, el consumo de concentrados es muy bajo. ¿Y a nivel de inhibidores, cómo se comportan? Pues mira, es extremadamente infrecuente. En la hemofilia es un 30% el riesgo de desarrollo inhibidor y en el Willebrand es de un 3 a un 7%, un 3% por ahí. ¿Vale? Porque estos pacientes tampoco... ¿Quién hace inhibidor en el Willebrand? Es mucho más infrecuente porque ¿quién puede hacer inhibidor en el Willebrand? Bueno, pues un paciente que no tenga nada de proteína, que es un tipo 3, que ya es muy frecuente un tipo 3 de Willebrand. Y luego después le tienes que poner tratamiento, tiene que necesitar tratamiento continuado, intensivo, entre diferentes desangrados, para que te haga un inhibidor. Entonces el riesgo de que te haga un inhibidor, bueno, yo desde que llevo en la unidad como adjunto, desde el 2006, solamente hemos tratado a una paciente con el Willebrand inhibidor, no de la Comunidad de Madrid, remitida de otro, no sé, la española, pero remitida de otra comunidad autónoma y lo hemos publicado porque es una cosa muy, muy infrecuente. No es como nuestro caballo de batalla en hemofilia, los inhibidores, ¿no? El Willebrand es súper infrecuente. Y la última, para no acaparar, a nivel nacional, ¿cuántas unidades de referencia de Willebrand hay en España? Pues a nivel nacional, las unidades que llevan Willebrand son las mismas que llevan hemofilia. Centros grandes, ahora mismo ya a nivel nacional no están registrados los centros grandes de hemofilia, pero a nivel de la Asociación Europea de los centros de hemofilia, que se está moviendo mucho, pues sí que estamos acreditados Madrid, La Paz, Vallebrón y la FE. Eso es, 3 centros estamos acreditados. Son los centros que llevan Willebrand son los mismos que llevan hemofilia, los grandes centros. Y luego hay centros más pequeños, así que la Asociación Europea de Trastornos de la Coagulación, sí que te diferencia entre centros grandes, que son centros de tratamiento, y luego centros como satélites que llevan menos número de pacientes, tienen menos técnicas de laboratorio, tienen menos personal, que no tienen un equipo multidisciplinar para atender a estos pacientes. Y ahí ya en España habría más centros que también están atendiendo a pacientes con trastornos de la coagulación. Respecto a la calidad de vida o la vida en general de un paciente con Willebrand, ¿existen algunas contraindicaciones que diréis vosotros a nivel de deportes, a nivel de algo de vida? No, la mayoría de los pacientes, como os decía, son tipo 1 y tienen una vida, o tipo 2
y pueden hacer una vida rigurosamente normal. En cuanto no es como otros trastornos de la coagulación que sí que nos recomendamos deportes de contacto, tal. En el paciente con Willebrand no se hace ninguna de esas recomendaciones, a no ser un tipo 3 que se comporta como un hemofilia. Pues nada, si quieres puedes pasar al siguiente tema. Si hay alguna pregunta, luego la dejamos para ti. La segunda parte es los trastornos déficits raros de la coagulación que refirió Lourdes. Había gente interesada en que lo revisáramos. La verdad es que estos déficits son mucho más infrecuentes. Pero bueno. Como os decía, el trastorno más frecuente en la población, pues en un preoperatorio que el anestesista no le da el visto bueno para que lo operen, que es por lo que vienen a nuestra consulta, encima enfadados porque le han mandado a nuestra consulta porque el anestesista no le ha dado el visto bueno. Bueno, pues eso lo más frecuente es que el paciente tenga un Willebrand. Por estadística, lo más frecuente es que el paciente tenga un Willebrand. Y cuando no tiene un Willebrand, pues va a tener un defecto de otro de las proteínas, alguna otra proteína que interviene en la formación del coágulo. Entre estas otras proteínas, que son lo que llamamos los factores de coagulación, tenemos que de esos déficits de factores de la coagulación, lo más frecuente es por incidencia que el paciente tuviera una hemofilia. Hasta un 85% de los pacientes tendría una hemofilia. Lo segundo en frecuencia, una hemofilia A. Lo segundo en frecuencia es que el paciente tuviera una hemofilia B, un 9%. Y el resto de los otros factores, de los déficits de otros factores de la coagulación, constituirían todos ellos menos de un 3 a un 5%, con lo cual veis que es una cosa bastante infrecuente. Y entre estos rare bleeding disorders, pues el más frecuente sería el déficit de factor E7 y el segundo en frecuencia sería el déficit de factor 11. Estos serían la prevalencia de estos déficits factoriales. Fijaos que, como os decía, el más frecuente es el déficit de factor E7, segundo en frecuencia el déficit de factor 11 y muy infrecuentes el déficit del factor 13, uno por cada 2 millones de habitantes. Fijaos que la hemofilia, para que os hagáis una idea, la hemofilia A, por ejemplo, no es una enfermedad muy frecuente y la padece 1 de cada 5.000 varones, con lo cual, si el déficit de factor 13, si es 1 por cada 2 millones, es muy infrecuente. Y la genética, pues la mayoría de estos déficits de factores de la coagulación tienen una herencia autosómica recesiva. Me detendré más en el déficit de factor 7 y el déficit de factor 11, que son los más frecuentes. El déficit de factor 7 está codificado por un gen que se encuentra en el brazo largo del cromosoma 13 y que está formado por 8 exones. Este gen va a codificar una proteína que tiene una cadena ligera y una cadena pesada y es muy importante que es un factor vitamino K dependiente. Como veremos posteriormente, el 2, el 7, el 9 y el 10 son factores de vitamino K dependientes, es decir, para su para su constitución final del factor necesitan la vitamina K. ¿Vale? La vitamina K, pues en los déficits adquiridos decimos pues que coma mucha verdura de hoja ancha, tal. ¿Vale? Se encuentra en un déficit congénito por mucha verdura de hoja ancha que tome no se va a solucionar, pero sí que necesita para su normal configuración en la proteína vitamina K. Fijaos que estos factores que necesitan vitamina K, carboxilación en su síntesis, son todos tienen una estructura molecular, como veis en la figura, súper parecida. El 2, 7, 9 y 10 son muy parecidos en su estructura molecular. ¿Y en qué fase de la coagulación interviene el factor 7? Bueno, pues interviene en la fase de inicio. Cuando se produce la lesión en la pared del vaso, se expone las células que poseen el factor tisular, como las células endoteliales, exponen ese factor tisular que se une al factor 7 y produce el 7 activado y produce pequeñas cantidades de trombina. Estas pequeñas cantidades de trombina se ven aquí en la figura y esto es lo que haría el factor A7. Aquellos pacientes que tenían déficit de factor A7 tendrían dificultad para iniciar la formación del coágulo. Y la mayoría de los pacientes con déficit de factor A7 tienen mutaciones puntuales en el gen que os he presentado anteriormente. La mayoría de los pacientes con déficit de factor A7 están asintomáticos, hasta 2/3 están asintomáticos. No tienen ningún
ningún síntoma, incluso ante procedimientos invasivos, como extracciones dentales. El déficit de factor 7, el síntoma fundamental van a ser las hemorragias, pero curiosamente, igual que en otros déficits de la coagulación, como el déficit de factor 11 o el déficit de fibrinógenos, se han descrito fenómenos trombóticos en estos pacientes, lo cual nos entorpece mucho el manejo a los clínicos del paciente. Y además el fenotipo hemorrágico, como decíamos antes también con el Willebrand, es extremadamente variable y tiene poca correlación con los niveles de factor 7, que eso nos descoloca todavía aún más a la hora de manejar los pacientes. Fijaos que en este artículo publicado por Flora Belbandi, veía que los pacientes sintomáticos, dentro de los pacientes sintomáticos, se distinguía en aquellos pacientes que tenían un sangrado leve o moderado y aquellos pacientes que tenían sintomatología hemorrágica grave. Tenemos pacientes en nuestro centro que han presentado hemorragias intracraneales, hemorragias cerebrales, y estas hemorragias suelen presentarse antes de los 2 años. En cuanto a la trombosis, pues no se sabe qué pacientes van a experimentar trombosis. En un principio se pensó que lo experimentaban con los tratamientos, o luego se ha visto que sin tratar a los pacientes, hay pacientes con diferentes alteraciones genéticas, como esas que veis ahí, que tienen episodios trombóticos. Con lo cual, por lo menos podemos decir que el déficit de factor 7 no protege de las trombosis. No protege de las trombosis, fundamentalmente de las trombosis venosas, aunque sí que hay una menor incidencia de cardiopatía isquémica. Y sí que se ha visto en publicaciones recientes, como esta del 2013, que la trombosis es más frecuente en aquellos pacientes que tienen moléculas disfuncionantes de factor 7. Entonces, podemos predecir de alguna forma en estos pacientes cuál va a ser su sintomatología hemorrágica, o si va a tener trombosis, o si en el caso que tenga hemorragias, estas manifestaciones hemorrágicas van a ser leves o van a ser graves, porque sabéis que en la hemofilia lo tenemos fácil, que el paciente que tiene un 0% de factor 8, que tiene niveles inferiores a un 1%, sabemos que tenemos que poner profilaxis, que va a tener una alta probabilidad de sufrir episodios hemorrágicos graves. Pero en el déficit de factor 7 no nos podemos guiar por los niveles. Sí que es verdad que la mayoría de los clínicos aceptamos que niveles inferiores a un 2% tienen un alto riesgo de sangrado, aunque no siempre es así, como veis en esta figura de abajo. Hay pacientes con menos de un 2% que tienen una sintomatología hemorrágica leve y otros con una sintomatología muy grave, y que tenemos seguridad hemostática incluso para hacer procedimientos invasivos, cirugías, cuando el paciente tiene más de un 15%, pues como que estamos más tranquilos. Se ha visto si otros test de laboratorio que no utilizamos muy habitualmente, que tenemos la suerte de que en este centro están disponibles, sí podrían pues ayudarnos a predecir si el paciente tiene más o menos riesgo hemorrágico, que no solo utilizando los niveles de factor 7. En nuestro centro contamos tanto con técnicas de test de generación de trombina, que es la proteína fundamental del coágulo, como test de tromboelastografía, que lo que nos hace es mirar cómo es de resistente el coágulo que se ha formado. Bueno, pues en diferentes estudios se ha visto que ni la tromboelastografía ni los test de generación de trombina nos pueden predecir si el paciente va a tener más o menos manifestaciones hemorrágicas, y si los test de formación y lisis del coágulo, los test de generación de trombina y plasmina, nos podrían ayudar a predecir a aquellos pacientes que tienen más actividad fibrinolítica en estos test, podrían predecirnos que va a tener más manifestaciones hemorrágicas. ¿Qué tratamientos tenemos para los pacientes con déficit de factor 7? No hay guías clínicas, como puede haber en los pacientes con hemofilia o los pacientes con Willebrand, porque estos pacientes son muy pocos y los casos que hay publicados en la literatura es con bajo número de pacientes. Y además tenemos problemas en aspectos farmacocinéticos de la factor 7. La factor 7 es una molécula que circula en muy baja cantidad en el plasma y que además tiene una vida media muy corta, 5 horas, y en casos de sangrados 3 horas, y en niños todavía menos, 2 horas. Pero la ventaja es que tenemos que con niveles hemostáticos de un 15 a un 20%, conseguimos procedimientos invasivos o para el sangrado, procedimientos invasivos seguros o para el sangrado en la mayoría de los pacientes.
Esto es el arsenal terapéutico que tenemos en los pacientes, para los pacientes con déficit de factor A7. Tenemos el plasma, el concentrado complejo protrombínico, el concentrado plasmático de factor A7, que lo utilizábamos mucho antes cuando yo era residente, y ahora el A7 activado. Fijaos la mejora de los tratamientos. Esto es la cantidad de factor A7 en unidades que tiene cada mililitro de los tratamientos que os pongo aquí. En el plasma, por cada mililitro solamente tenemos una unidad de factor 7. Sin embargo, con el 7 activado, por cada mililitro de plasma tenemos más de 25.000 unidades de factor 7. Por lo tanto, el factor A7 activado sería el tratamiento de elección, un tratamiento muy efectivo para estos pacientes. El único problema que tiene el A7 activado es que es un tratamiento extremadamente caro. En un registro llevado muy recientemente en el año 2013 se publicó el estudio ESTER, llevado a cabo en múltiples, es un estudio multicéntrico en muchos países. Se vio que el fármaco más utilizado era el 7 activado, que no se describían eventos tromboembólicos y que se conseguían buenos resultados con dosis bajitas. Está aprobado el uso de la fármaco en ficha técnica para el déficit de factor A7 y, a diferencia de otras patologías como la hemofilia o la trombastenia de Glassman, se utiliza a dosis muy bajitas, porque estos pacientes tienen otras vías de la coagulación que están intactas. Se utiliza a 15-20 microgramos por kilo. Y el año pasado se aprobó el 7 activado para su utilización en profilaxis en pacientes con déficit de factor A7. Y diréis, si me has dicho que la vida media del factor A7 es de 2 horas, ¿cómo se puede utilizar en profilaxis cuando lo ponemos un día sí otro no? Y para prevenir el sangrado durante 48 horas. Bueno, pues se ha visto que el A7 activado se acumula en estas células que se llaman pericitos, que son unas células que abrazan a la pared de los vasos, y también se acumula en los receptores para la proteína C activada. Entonces, por eso es efectivo en profilaxis, se está utilizando en profilaxis en los pacientes con hemofilia inhibidor y está aprobado en ficha técnica para su utilización en profilaxis en pacientes con déficit de factor 7. ¿En qué pacientes estaría aconsejada la profilaxis? ¿En qué pacientes con déficit de factor A7 estaría aconsejada la profilaxis con A7 activado? Bueno, pues aquellos pacientes, que nosotros los tenemos, que hayan sufrido un episodio hemorrágico grave, como una hemorragia intracraneal, hemartrosis frecuentes, y en aquellos pacientes, en aquellas familias portadoras de un factor A7, un gen del factor A7 null, que no van a producir nada de proteína. Afortunadamente, estos pacientes que tienen sangrados graves son pacientes que tienen niveles muy bajos de factor 7, menos de 1%. Y los esquemas eficaces y seguros están por definir, pero nosotros los pacientes que tenemos los tenemos a 30 microgramos por kilo 3 veces a la semana y tenemos buenos resultados, es efectivo y no vuelve a tener episodios hemorrágicos. ¿Qué está por venir en el déficit de factor A7? Se está trabajando mucho, quizá porque no solo por el déficit de factor 7, sino porque el 7 activado se utiliza en hemofilia, que es una población más prevalente que los pacientes con déficit de factor 7, se utiliza en hemofilia, en pacientes con hemofilia inhibidor, y se está trabajando muchísimo en la industria farmacéutica. Casi todas las industrias farmacéuticas tienen su forma de alargar la vida media del factor 7 activado. Todos, tanto como Biogen, quizás es el que vaya más avanzado, o la unión del 7 activado albúmina para prolongar la vida media del fármaco. Por lo tanto, en los pacientes con déficit de factor A7 es un trastorno fundamentalmente hemorrágico, aunque se ha descrito pacientes con trombosis. Y tenemos actualmente tratamientos eficaces y seguros, que es el 7 activado, el cual ha recibido la aprobación por la Agencia Europea del Medicamento recientemente, hace unos meses, su aprobación para la utilización en la profilaxis de los pacientes con déficit de factor 7. En cuanto al déficit de factor 11, el segundo en frecuencia, es descrito por primera vez por Rosenthal en dos hermanas y en una tía materna.
En 1961 se describe por primera vez que la herencia de la enfermedad es autosómica recesiva, y en 1978 se describe que es un síndrome, un déficit mucho más frecuente en una cierta población, que son los judíos askenazí. En esta población la incidencia es mucho mayor que en el resto de la población. El gen que codifica el factor 11 está en el brazo largo del cromosoma 4, y es este gen que tiene 15 exones, cada uno de los cuales va a dar lugar a una parte de la proteína del factor 11. Esta proteína, bueno, hay muchos estudios, pero es una proteína muy bonita, es un homodímero que es el único entre los factores de la población, y tiene un dominio catalítico y una cadena pesada y una cadena ligera formada por 4 apendominios. Serían los 4 apendominios, cada uno de los cuales tiene una función. El dominio A1 se une al quiminógeno de alto peso molecular y a la protrombina. El dominio A3 se une a la superficie de las plaquetas. El A4 es el que hace la dimerización de la molécula, y el A2 es el que hace la principal función del factor 11, que es activar el factor 9 en el plasma. Y en cuanto a la activación de este factor 11, bueno, pues en un principio se pensó que la única activación que tenía el factor 11 era la activación a través del factor 12. Y el déficit de factor 12, que no lo voy a comentar porque siempre os decimos es un trastorno de la población también muy frecuente, pero los pacientes que tienen déficit de factor 12 no tienen trastornos hemorrágicos, sino que les favorece la trombosis cuando se asocian otros factores de riesgo cardiovascular. Entonces, el descubrimiento de que estos pacientes con déficit de factor 12 no tenían trastornos hemorrágicos hizo pensar que el factor 11 se activaba por otra vía, y se observó que la activación del factor 11 era a través de la trombina. Y esta trombina activa el factor 11, y este factor 11 activa el factor 9, que dará lugar a la gran explosión de trombina y además al aumento del inhibidor de la activadora al inhibidor de la fibrinolisis, y esto hace que el factor 11 intervenga en la fase de amplificación y además inhiba la fibrinolisis. ¿Esto qué quiere decir? Que produce la formación del coágulo y además impide que ese coágulo se disuelva tan pronto. Esto fue el descubrimiento de que el factor 11 se activaba por la trombina. Fue una publicación en la prestigiosa revista Lancet. Por lo tanto, aquellos pacientes que tienen déficit de factor 11 tienen dificultad para formar el coágulo, y además el coágulo se disuelve muy rápido. Las alteraciones genéticas más frecuentes en estos pacientes son mutaciones sin sentido del gen del factor 11. Y es muy característico que estos pacientes tengan clínica siempre tras cirugía o traumatismo. Y ha sido muy curioso, el mes pasado se derivó un paciente a nuestro centro de otra comunidad autónoma con un déficit grave de factor 11 para un procedimiento invasivo, y era muy curioso porque el paciente tenía 72 años y tenía un déficit grave de factor 11 y nadie nunca lo había diagnosticado porque el señor pues tenía hematomas, pero bueno, tampoco una cosa muy llamativa, ¿no? Porque estos pacientes sangran fundamentalmente en las cirugías. Antes, nunca tienen una clínica, una sintomatología muy abigarrada. Pero es verdad que si le sometes a una cirugía con un déficit de factor 11 grave, el paciente, el riesgo de mortalidad es altísimo. El riesgo de que fallezca en la cirugía es altísimo. Y además sangran, como interviene el factor 11 en que el coágulo se disuelva tan pronto, pues sangran en áreas con intensa actividad fibrinolítica, que es el área de la cavidad oral, en todo el sistema excretor, y no es característico en nuestros pacientes sangrados en las articulaciones como ocurre en los pacientes hipertensos. Y como ocurría en el déficit de factor 7, pues es muy difícil separar con los niveles de factor 11 a aquellos pacientes que van a sangrar y aquellos que no van a sangrar. Los pacientes, como os decía antes, los pacientes con hemofilia sabemos que un paciente, si tenemos un 80% de factor 8 no va a sangrar, y si tenemos por debajo de un 1%, pues nos va a sangrar seguro, aunque no lo hagamos en ninguna cirugía. En estos pacientes es muy difícil. Pero también está aceptado que aquellos pacientes que tienen menos de un 20% el riesgo de sangrado en el acto quirúrgico va a ser muy importante, y aquellos pacientes que tienen más de un 20%
pues tendrán suficiente incluso para cirugías. Las razones para esta falta de correlación, bueno, es porque el déficit de factor 11 o bien tiene moléculas variantes o bien asocia otros déficit de otros factores de la coagulación. Es muy frecuente su asociación con Willebrand o con trombopatías y bueno, pues, también que haya alteraciones de la función fibrinolítica en diferentes áreas o que fallen los niveles de factor 11 que hay dentro de los gránulos planetarios. La clínica, como os decía, es fundamentalmente hemorragias tras cirugías, pero también se han descrito tromboembolismos como ocurre en el déficit de factor 7. ¿Qué opciones terapéuticas tenemos para estos pacientes? Bueno, pues todas las que veis aquí. Se sigue utilizando el plasma fresco congelado, incluso en nuestro país, en España, en la mayoría de los centros se utilizan para tratar a estos pacientes plasma, pero están disponibles y nosotros los utilizamos en este centro, los concentrados de plasmáticos de factor 11. Luego os comentaré brevemente los demás. El plasma se utiliza a estas dosis, 15 mililitros por kilo por día, y las desventajas del plasma es que bueno, tiene poca cantidad de factor 11, tiene riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas, reacciones alérgicas, bueno, sobrecarga de volumen, síndrome de Etrali, que es bueno, pues un edema del pulmón por disfunciones de la membrana de los alveolos, etcétera, etcétera. Actualmente existen en el mercado comercializados y aprobados tanto por la FDA como por la EMA dos concentradores de factor 11 para el tratamiento de estos pacientes, uno cuya fuente del plasma es Estados Unidos y el que utilizamos aquí en España, que es el Hemoleven, que utilizamos en nuestro centro, que la procedencia del plasma es de Francia. El riesgo de estos concentrados fueron los eventos trombóticos y se han ido añadiendo diferentes anticoagulantes para que minimizar este riesgo trombótico. Las ventajas: menor volumen de infusión, la vida media más predecible, bueno, aumentan otros factores de la coagulación, como decíamos antes, que el paciente no tiene deficitarios, etc. La farmacocinética, tenemos la ventaja que aunque estos concentrados son muy caros, la vida media del factor 11 es larga y se administran cada 48 horas. Y además, con el riesgo de eventos trombóticos se deben evitar a dosis altas y su asociación con el anchafibrina. Otras alternativas al Hemoleven, bueno, pues se ha utilizado el 7 activado, fundamentalmente en pacientes que tienen inhibidores contra el factor 11, y en pacientes también se ha utilizado recientemente en pacientes sin inhibidor, pero que querían utilizar productos recombinantes. Otras opciones terapéuticas, la desmopresina, no se sabe por qué actúa en el déficit de factor 11, quizá actúe en aquellos pacientes que asocian algún Willebrand subclínico, y también se han utilizado como otras coagulopatías por las formas de fibrina, que eso son pues, las que utilizan o bien los cirujanos o bien los traumatólogos, fundamentalmente los traumatólogos en el lecho quirúrgico. Y resumen del tratamiento, pues sin duda alguna, bueno, la opción terapéutica más segura para los pacientes con déficit de factor 11 serían los concentrados de factor 11 plasmático, el Hemoleven. La estrategia terapéutica pues, es siempre buscar coagulopatías asociadas en estos pacientes, dar inhibidores, y también es muy importante preguntarle al paciente qué sintomatología hemorrágica ha tenido en intervenciones previas, porque posiblemente si ha tenido sintomatología hemorrágica grave, la tendrá en la siguiente independientemente de los niveles que tenga de 11. Y también evaluar el estado cardiovascular y los factores de riesgo protrombótico que tengan, porque los fármacos utilizados en estos pacientes pues tienen riesgo trombótico. Las conclusiones que nos debemos quedar con el déficit de factor 7, bueno, que es mucho más frecuente en judíos askenazí, en el resto de la población es muy frecuente, que la clínica es fundamentalmente hemorrágica, pero que son pacientes como este. Yo creo que el ejemplo más claro, que siempre le decimos a los residentes o a los estudiantes que tenemos en la consulta, es el ejemplo más claro, es este paciente que tenía un déficit grave y hasta los 70 años no se diagnosticó, pero que este paciente luego en la cirugía, bueno, pues la verdad es que las cirugías sangran muchísimo, a pesar de que hagas el tratamiento sustitutivo. Las alternativas terapéuticas disponibles son eficaces en estos pacientes, los concentrados de factor 11. Los siguientes déficits de factores son mucho más infrecuentes, déficit de factor 10, bueno,
también es de síntesis hepática, autosómico recesivo. Los síntomas son graves y generalmente son a pacientes que tienen hemartros frecuentes, nosotros tenemos varios pacientes con déficit grave de factor 10 y los síntomas más frecuentes son las hemartrosis frecuentes, sangrado en el sistema nervioso central y tenemos un paciente en profilaxis por hemorragia intracraneal y también es frecuente el sangrado por cordón umbilical. Es un trastorno infrecuente, pero la verdad es que cuando el paciente tiene un déficit grave, pues sí que tiene una sintomatología hemorrágica muy frecuente. El tratamiento de estos pacientes es con plasma y en muchos centros se hace solamente con plasma, pero que sepáis que hay concentrados de factor 10 plasmático. La desventaja es que estos concentrados, que son los que utilizamos actualmente, es un factor 9 que lleva trazas de factor 10. Entonces, al paciente le estás aportando mucha cantidad de factor 9 que no lo necesita. Entonces, es las desventajas que tenemos. Nuevos tratamientos, el factor 10 de PPM. Es un concentrado de factor 10 altamente purificado con más métodos de inactivación viral, con lo cual al paciente le estás poniendo solamente lo que le falta. Nosotros tuvimos la suerte, como veis aquí, de participar en los estudios pivotales y en el fase 3 de la comercialización o la aprobación del fármaco por la FDA. Además, nuestro centro fue elegido para que lo visitara la FDA por haber realizado el estudio, lo cual al principio la verdad es que nos causó más susto que alegría, pero bueno, cuando ya pasamos la inspección de la FDA, pues estuvimos muy contentos. Participamos con nuestros pacientes, la verdad es que el fármaco es seguro, eficaz. En la FDA está a punto de comercializarse y en la EMA falta el estudio pediátrico. Se ha acabado el tema 01, que es en adultos. La FDA no necesita para la aprobación de fármacos en los estudios pediátricos, pero la Agencia Europea del Medicamento exige un estudio pediátrico antes de la aprobación del fármaco. Está empezando este año, va a empezar el estudio pediátrico en pacientes con déficit de factor 10 y esperamos que pronto esté disponible. Déficit de factor 5 también extremadamente infrecuente. Solamente recordaros que el factor 5 se encuentra también en el interior de las plaquetas y esto nos servirá para el tratamiento. Y aquellos pacientes que tengan menos de un 5% van a tener síntomas graves. Nuestros pacientes con déficit de factor 5 lo más frecuente son las amenorragias y también a veces tienen sangrados, pero hemartros, pero generalmente siempre postraumáticos. ¿Qué tratamientos disponibles tenemos? Pues el plasma y también, como os decía, como el factor 5 también lo llevan las plaquetas, pues el plasma y las plaquetas. Y este año en el Congreso Mundial de Hemofilia de Melbourne, pues quizá una de las grandes noticias que hubo fue la presentación de los resultados de la fase 3 de este fármaco. Un concentrado de factor 5, solamente factor 5 para el tratamiento de estos pacientes. La verdad es que era extremadamente necesario. Fijaos los resultados que presentaron, las unidades de factor 5 que tenemos por cada mililitro de plasma infundido es 1 y sin embargo del nuevo concentrado es 20 unidades por cada mililitro. De tal forma que un paciente con un promedio de 50 kilos y que necesitemos subir los niveles de factor 5 a un 30%, si le tratamos con plasma necesitaremos un litro y medio, ponerle 1,5 litros de plasma y si le tratamos con el nuevo concentrado necesitaríamos solo 75 mililitros. Con lo cual las ventajas para nuestros pacientes pues es desde el tiempo de infusión que es de 30 minutos hasta 7,5 minutos y a todos los riesgos que veíamos de la transfusión del plasma. Las ventajas que se aprobara este nuevo concentrado para estos pacientes que verdaderamente no tienen nada más que el plasma, pues sería la verdad que un gran avance. Deficiencia de protrombina, muy frecuente como déficit adquirido, estamos hartos de verlo en pacientes con hepatopatías, el déficit de protrombina, pero el déficit congénito también es extremadamente infrecuente. Se presenta con menorragias, nefrorragias, hemorragias por posparto, epístasis, hematomas y hemartros son los síntomas más característicos.
Estos pacientes se tratan o bien con plasma o bien con concentrados de complejo protrombínico. Y los concentrados de complejo protrombínico que tenemos en nuestro hospital es el Veriplex, el Octaplex y el Protromplex. Como veis, la cantidad de factor de protrombina que tienen es muy variable y además se dosifican los viales por la cantidad de factor 9 que tienen y que no nos hace falta para nada, con lo cual es difícil a calcular la cantidad exacta. Y además al paciente le estás aportando muchos factores de la coagulación que no le hacen falta para nada y tienes el riesgo de sobrepasar en otros factores de la coagulación en los que el paciente puede tener un 100%, de sobrepasar un 150%, que es el umbral para que el paciente tenga mucho riesgo para la trombosis. El déficit de fibrinógeno también es infrecuente, herencia autosómica recesiva, 3 tipos, dependiendo de la cantidad de fibrinógeno que tenga el paciente. Cuando no tiene nada, fibrinogenemia; cuando tiene algo menos de 1 gramo por litro, hipofibrinogenia; y cuando la molécula no es funcionante, es una molécula disfuncionante, tendremos la disfibrinogenemia. Síntoma característico, las hemorragias, pero tener en cuenta que aquí sí que es muy frecuente tanto la fibrinogenemia como moléculas disfuncionantes de fibrinógeno, la trombosis. Muy frecuente el sangrado tras la caída del cordón umbilical y síntomas muy característicos que presentan bastantes de nuestras pacientes que nos preguntabais antes. Bueno, pues en estos pacientes sí que es frecuente los abortos, la infertilidad, la mala cicatrización de las heridas. Estas pacientes sí que tienen problemas para quedarse embarazadas. El tratamiento, tenemos plasma crioprecipitado en Estados Unidos y Sudamérica y los concentrados de fibrinógeno, que son los que utilizamos aquí en España. En España, en La Paz, utilizamos el Almacumplementan, que es un concentrado de fibrinógeno plasmático de la casa comercial ACS de Berin y bueno, intentamos mantener niveles en torno a un 100% porque por debajo los pacientes se suelen sangrar. Como os decía, al igual que el déficit de protrombina, el déficit de fibrinógeno es muy frecuente en hepatópatas y en cirugías prolongadas, con lo cual se está investigando mucho para conseguir nuevos concentrados de déficit de fibrinógeno. Y bueno, recientemente en Francia hay un nuevo producto y diferentes casas comerciales están desarrollando nuevos concentrados de fibrinógeno, porque la verdad es que tienen bueno, pues un gran mercado por los trastornos adquiridos de fibrinógeno. Y tenemos un fibrinógeno también recombinante con las mismas características en cuanto a eficacia que el plasmático. El déficit de factor 13 bueno, pues es quizá el más infrecuente, es una incidencia muy bajita y la clínica, bueno, pues niveles de un 3 a un 10% suelen ser suficientes para evitar el sangrado espontáneo. Las manifestaciones, el déficit de factor 13 es un déficit que es muy infrecuente, pero que cae mucho en los exámenes, por ejemplo, del MIR y de hematología, porque bueno, pues es muy característico. Es muy característico las manifestaciones. Los pacientes a lo mejor no sangran cuando se les hace, por ejemplo, una incisión, una cirugía, y sangran tiempo más tarde. Es como un trastorno de la fibrinólisis, porque el 13 lo que hace es estabilizar el coágulo. No interviene en la formación del coágulo, sino que estabiliza los puentes de fibrina. Y es muy frecuente el sangrado tras la caída del cordón umbilical y la hemorragia intracraneal. Todos los pacientes con déficit grave de factor 13 que tenemos, los tenemos en profilaxis. Y el arsenal terapéutico que tenemos en estos pacientes es tanto el plasma, que nosotros en nuestro centro no utilizamos, como concentrados de factor 13 plasmáticos que están disponibles. Utilizamos en nuestro centro el fibromin de ACS de Berin y bueno, pues es un fármaco eficaz, seguro, aunque solo tiene un método de inactivación viral. Y recientemente se ha aprobado por la Agencia Europea del Medicamento un factor 13 recombinante para aquellos pacientes con déficit de la subunidad alfa del factor 13. Los estudios clínicos de aprobación del producto eran los estudios Mentor 1 y Mentor 3. Bueno, pues se completaron los estudios con buena seguridad, no eventos trombóticos y buena eficacia. Deberíamos sospechar un déficit de factor 13 a aquellos pacientes que tienen un sangrado del cordón umbilical. Un estudio de coagulación, al ser, a pesar de que es un trastorno hemorrágico gravísimo, un estudio de coagulación de preoperatorio rigurosamente normal, porque
porque en los estudios de laboratorio que hacen en los preoperatorios miden el tiempo de formación del coágulo. El paciente es capaz de formar el coágulo, pero no estabiliza ese coágulo, con lo cual el estudio de coagulación es normal. Por eso siempre es muy de pregunta de examen, porque bueno, te ponen un paciente que tiene los tiempos de coagulación normal y hay que pensar en un déficit de factor de 13. Y estos pacientes, como os decía, tienen un riesgo altísimo de hemorragia intracraneal y los tenemos todos en profilaxis. Por lo tanto, las conclusiones de los déficits de los trastornos de la coagulación es que tienen una baja prevalencia, o sea, son muy infrecuentes, y sí que os pediríamos apoyo de colaboración en aquellos que estáis diagnosticados de un déficit raro de la coagulación para hacer registros internacionales. Actualmente hay un registro internacional avalado por la World Federation para recoger cuanto más muestras de estos pacientes. Y luego, como ha venido la madre de Edurne, nunca hay que poner una sesión de trombopatías y de Glassman especial para ella. Bueno, pues el Glassman también te hago un resumencillo, y el Glassman también es una patología infrecuente, es un trastorno de la membrana de la plaqueta, le falta una de las glicoproteínas, que es la glicoproteína 2B3A, con lo cual los pacientes no pueden unirse unas plaquetas a otras. Los trastornos es un trastorno con hemorragias mucocutáneas, igual que los pacientes con Willebrand, extremadamente frecuentes los sangrados nasales, extremadamente frecuentes las reglas abundantes, los sangrados mucocutáneos, que llamamos nosotros. El diagnóstico, pues por citometría de flujo, podemos determinar la proteína que les falta, que es la glicoproteína 2B3A. Primero se hace un estudio de agregación plaquetaria y luego se identifica por citometría de flujo, por anticuerpos monoclonales, esa proteína que les falta. Y el tratamiento de elección sería la transfusión de plaquetas. ¿Por qué no hacemos transfusión de plaquetas? Porque no queremos que los pacientes hagan refractarios. Porque si a un niño desde pequeñito, para cada cosa que le tienes que hacer, le pones plaquetas, pues llegará un momento que creará anticuerpos y las plaquetas no serán efectivas para él. Y entonces sí que no tendríamos alternativa. Entonces, por eso en nuestro centro utilizamos el Novoseven. ¿El Novoseven cómo actúa? El Novoseven produce una gran explosión de trombina, es un fármaco muy potente. En cuanto a la coagulación, produce una gran explosión de trombina, y la trombina es el mayor pegamento para las plaquetas que existe. Es el mayor activador de las plaquetas, el mayor activador de la coagulación y el mayor pegamento. De tal forma que aunque el paciente no tenga la glicoproteína 2B3A, es capaz de pegar unas plaquetas a otras y tener una coagulación normal. Así en resumen. No hay nada nuevo, pero tampoco esperamos nada nuevo porque tampoco tenemos una necesidad imperiosa para tratar a estos pacientes. Y luego ya para finalizar, agradecer a mi hija la pequeña, que le hacía mucha ilusión venir, porque hace menos de un mes leí la tesis y la leí en la Autónoma, y entonces fue mi hija la mayor, porque mi hija la mayor, como es más alta que yo, era políticamente correcto que asistiera al acto, pero nos pareció poco correcto que asistiera la pequeña. Y entonces fue un drama en casa, porque ¿cómo no he ido yo? Tal, veía las fotos, tal. Y entonces le dije, pues este es el foro para que vayas tú, que ahí estamos en familia, y vas a estar muy bien. Doctora, por favor, hola, buenas tardes. Una pregunta. La medicación de la que ha hablado, diferente tipo de medicación, ha comentado que es muy cara, que su coste es elevado. Sí. ¿Hay algún problema de financiación? ¿O no hay ningún problema? No, porque mira, para estos pacientes, por ejemplo, el Novoseven se utiliza para estos pacientes, pero precisan dosis, realmente, o sea, el problema de financiación, nosotros la verdad es que no tenemos, si tú justificas que es muy bueno para el paciente y tal, o sea, no tenemos en ningún paciente, pero estos pacientes tenemos la ventaja que además que la dosis, por ejemplo, de Novoseven, como necesita muy poca cantidad para conseguir una hemostasia correcta, pues no tenemos ningún problema, porque a lo mejor es dosis pequeñitas y puntuales. Tengo que hacer una llamada. Vale, no hay problema. Que no tiene que pasar ningún comité asesor que apruebe la... No. Vale, otra cosa, la paz, es que ya se me han juntado, perdón. Sí. La paz actúa, por lo que habéis comentado antes, Pedro y yo, con los tres hospitales, uno de Valencia, otro La Paz y el... Valdebrón. ¿Cómo no? Valdebrón. Sí. El Parto Bio de Valdebrón.
el Valdebrón, ¿actúan como CESURes actualmente? No, no está abierto todavía el CESUR para los servicios de hematología y no funciona como CESUR. Estamos acreditados desde hace unos meses, tanto Vallebrón como nosotros, como la FE, tanto por la World Federation como por la Asociación para Trastornos de la Coagulación a nivel europeo, que sí que se ha movido muy rápidamente en cuanto a eso. Pero hay problemas, el CESUR, ojalá fuéramos el CESUR, porque tenemos muchos problemas, ahí sí que tenemos problemas. O sea, cuando un paciente, por ejemplo, nuestra unidad para hemofilia es el centro de referencia, porque es un equipo, es centro de referencia entre comillas, ahí por eso tenemos el problema. Somos un equipo multidisciplinar, un traumatólogo con muchísima experiencia en tratar pacientes con trastornos de la coagulación, rehabilitadores especializados en eso, y entonces los pacientes, la verdad es que de otras comunidades autónomas nos los derivan. Y ahí eso es un trámite terrible, la otra comunidad tiene que pagar antes de que nosotros lo aceptemos, ese es el problema. Sí, me ha llamado muchísimo la atención, doctora, que has mencionado, que podrías supongo que haber mencionado alguno más, pero has mencionado 2 pacientes que han venido de otra comunidad autónoma. Eso sí, me ha dejado alucinada. Vienen muchos, pero es muy tedioso. No derivan, el papeleo es interminable. Es más fácil si el paciente tiene, bueno, como es esto, uno de ellos tiene un sangrado de riesgo vital y está en otra comunidad. Ahí sí que y requiere tal. Entonces sí que, o sea, está hospitalizado con un proceso grave en otra comunidad, pues es fácil que lo deriven. Eso es fácil. Sí, pero por ejemplo una cirugía ortopédica, bueno, Fernando lo puede decir por otros pacientes de hemofilia, una cirugía ortopédica que se quiere hacer aquí, bueno, eso se llega a hacer, o sea, al final se operan aquí, pero, ¿verdad? Es largo y tedioso. Puede pasar meses incluso. Y Lourdes también lo sabrá. No, si es que me ha llamado la atención porque en enfermedades raras en general nos las vemos y nos las deseamos. Sí. Para conseguir lo que... Largo y tedioso, así dicho de una forma políticamente correcta, largo y tedioso, y me ha llamado mucho la atención al mencionar 2, digo, Dios mío, menos mal, por lo menos alguien se mueve, a alguien le permiten. Sí, pero cuando es una cosa programada es más difícil. Cuando es una cosa, al final lo conseguimos, porque no somos pesados y la otra comunidad también generalmente se mueve mucho y tal. Al final lo consigue, pero yo creo que, bueno, seguramente la Asociación de Hemofilia lo sabréis mejor, tiene que hacer en la otra comunidad como primero el papel de que se hace cargo del gasto. Si toda esa parte me la sé, por eso me había llamado tanto la atención con todo lo que hay que hacer, que mencionaras es frecuente en la ponencia 2. Es muy frecuente, y a la hora de, por ejemplo, cuando ponen más pega es cuando, claro, ya va a ser un gasto importante, una cirugía ortopédica en un paciente con hemofilia es un gasto muy considerable, que al final se acaban autorizando todos, pero cuesta más. Pero si ver en revisiones de otras comunidades autónomas, que nosotros solamente le tenemos que hacer una analítica y verle en la consulta, ahí no ponen ninguna pega. Y ahí tenemos muchos pacientes de otras comunidades. Ahí sí que seguimos, en revisiones cada 6 meses, niños con hemofilias y de otros trastornos de la coagulación de otras comunidades y no pasa nada. No, pues me alegro que en ese sentido se mueva, por lo menos. Como dice la doctora Álvarez, básicamente el problema cuando va a ser un gasto de factor por encima de lo normal. A más de días, más de 15 días o más de 20 días por una prótesis o cualquier otro tipo de... No, pero es que en general está tan difícil y está tan duro intentar mover a una persona, vamos, que te dicen hasta que no vaya a no recibir a la persona físicamente, al enfermo, al paciente, como lo queramos denominar, sino que se mande toda la historia clínica y que se la leerán en el hospital de la otra comunidad. O sea, respuestas esas tenemos. No, me mandáis la historia, me la leo y ya te cuento. Oiga, pero el paciente no le quiere ver. Pero, vamos, es cada vez más difícil, pero bueno, al final lo conseguimos. Sí, lo conseguimos. Entre la Asociación de Hemofilia, al final todo el mundo... Pues de verdad que me alegro muchísimo, porque es un caballo de batalla. Ojalá seamos CESUR. Además, es... Ojalá. Gracias. Pues es que como que te doten de recursos, ser centro de referencia, y entonces ya no tienes problema para la asistencia a pacientes de otros sitios, porque ya te dotan de recursos al hospital, ¿no? El problema es que a mí no me importa ver
10 pacientes más en la consulta, y me da igual que sean de Madrid, que sean de otra comunidad, pero claro, en cuanto necesitan recursos, el hospital se tiene que hacer cargo. Yo entiendo que también los recursos son limitados. La Comunidad de Madrid prevé para la población de Madrid, no para la población de toda España. Si luego las otras comunidades no, pues sí que ojalá que en breve seamos eso. Si vas de vacaciones en la mayoría de los hospitales locales, las distintas provincias de Madrid, ¿existen medicamentos para las enfermedades del Willebrand o estas enfermedades raras? ¿Te surge una operación? O sea, para los estos déficit que hemos visto, incluso para los más frecuentes, como el segundo de frecuencia, que es el déficit de factor 11, no hay en todos los sitios concentrados. En el Moleven, por ejemplo, es muy complicado pedirlo, se pide como medicación extranjera, no está disponible en Fibroamin tampoco. O sea, para los trastornos de la coagulación no. Para el factor, para el Willebrand, pues hombre, a lo mejor el Lemate o el Fandi, que ahora, bueno, pues posiblemente sí que esté en todas las comunidades, ¿no? Lo que suelen tener hospitales más pequeños, que pues, trabajando en hospitales más pequeños, es que tienes un factor 8, un plasmático de factor 8 y un plasmático de factor 9. Eso es lo que sueles tener. Y el hospital, bueno, la gerencia del hospital, pues bueno, con buen criterio, suele elegir un factor que te sirva para pacientes con hemofilia y pacientes con Willebrand. Con lo cual, bueno, pues, un factor 8 rico en Willebrand es lo que suelen tener en hospitales medianamente grandes, pero solo uno y bueno, para tratar a lo mejor como mucho un episodio hemorrágico. Una dosis o dos de un episodio hemorrágico. Pero bueno, luego esos centros se suelen mover o bien para derivar al paciente o bien si el paciente está ambulante y es un episodio hemorrágico que tampoco requiera la derivación, para pedir el factor a centros grandes, ¿no? Bueno, pues se hace un préstamo y luego ya ellos se mueven para conseguirlo, luego el paciente viene ya a su comunidad. O sea, es improbable que si vas a un sitio que no sea un centro de tratamiento de hemofilia tengan tu factor o un factor recombinante, pues es muy improbable, ¿no? Quizá los grandes centros, bueno, pues tenemos la oportunidad de que tenemos disponibles todos los factores, ¿no? Y que, bueno, ahora, por ejemplo, pues nosotros estamos muy contentos porque están los Lonactin, por ejemplo, para los pacientes con hemofilia, y nuestro centro, o bien en ensayo clínico, o bien ahora en ensayo clínico, porque no están aprobados en España, tenemos acceso a todos los Lonactin, tenemos pacientes en todos los ensayos clínicos del Lonactin, con lo cual, vamos, para mí me parece una cosa extraordinaria. O sea, yo como si fuera paciente, bueno, me parece que es una oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, quizá nosotros tenemos las ventajas esas, ¿no? De que, bueno, pues igual esos fármacos hay que salir al mercado carísimos, pero bueno, nosotros los hemos tenido en ensayo clínico desde muy pronto, ¿no? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, pasamos a clausurarlo. Ahora vamos 5 o 10 minutos de retraso y ya tenemos un pequeño cóctel. Entonces, pues nada, agradecer a la doctora Álvarez su presencia y su atención, y bueno, pues ya a todos vosotros por habernos acompañado el día de hoy.